Bienvenido a Master Novelas, un canal hecho para transmitir fanfic y novelas. Nada de lo que se dice aquí es de mi pertenencia, todo lo presentado aquí pertenece a sus respectivos autores. Capítulo 281. Antes del duelo entre Orun y los 4 ancianos elfos, poco después de la derrota de Elmon a manos de la guerrera conocida como Aera. Te dije que nunca ibas a ser rival para ella. Pero fuiste en contra de mis palabras y acabaste marcándote como un perdedor ante las masas. Sus palabras se pronunciaban con la intención de herir a quien lo escuchaba, el único cuyo oído podía discernir el sonido pronunciado por el ser sin forma física. Comillas, cállate. La voz de Elmon era fuerte, llena de rabia y odio dirigidos a sí mismo, su necedad que le dio el valor para hacer lo que nunca había hecho antes. En un intento por demostrar ser un compañero digno para la princesa élfica y los espectadores élficos, Elmon marchó con entusiasmo hasta los terrenos de la arena con ese propósito. Sin embargo, cuando llegó a los terrenos de la arena, las miradas que le recibieron fueron hostiles. Todos le miraban con una mirada que mostraba que no esperaban nada de él. Elmon estaba furioso y especialmente desanimado. Cualquier vigor o valor que alguna vez tuviera y que le permitieron prepararse para salir a luchar en la arena se había ido. Deseaba que la tierra se abriera y lo engullera por completo, pero su amor por la princesa élfica Leena era lo que le mantenía en pie. Tenía que demostrar su amor por ella delante de todos y recibir el reconocimiento que merece como alguien que estaría al lado de la princesa élfica, no como guardia ni como alguien de menor estatus, sino como igual. El plan de Elmon era anunciar su amor por Leena después de ganar el duelo, pero no pudo hacerlo debido a la derrota del duelo. Cuando perdió, sintió que todo lo que había guardado durante tanto tiempo se derrumbaba de un solo golpe. Se preguntó cómo había llegado y por qué tenía que ser tratado así. Elmon tenía que ganar, necesitaba ganar, era importante y obligatorio para él que ganara el duelo. Esa era la única forma legal de confesar su amor por Leena y ser reconocido por sus tribus por igual. ¿Qué puede hacer si acaba perdiendo contra su oponente de la forma más vergonzosa posible? ¿Cómo pudo perder con solo un movimiento de su oponente? ¿Un movimiento que ni siquiera requirió que diera todo lo que tenía? La alegría que siguió tras su derrota fue el factor decisivo para el colapso mental de Elmon. Salió del recinto de la arena para que el siguiente oponente se enfrentara, el Rey Espíritu y los 4 ancianos. Elmon no podía soportar ver el duelo compuesto por el Rey Espíritu de Fuego y los 4 ancianos. Solo serviría como recordatorio de lo débil e inútil que es cuando los ve haciendo cosas con las que solo puede fantasear. ¿Sabes lo que tienes que hacer para acabar con tu miseria? Rechaza a todos los que te miren con ojos de fracaso. La voz seguía proyectando su pensamiento en la mente del abatido Elmon. Su objetivo es filtrarse en la mente de Elmon y tomar el control del volante, actuando como su cerebro. Y está funcionando, poco a poco mostrando resultados positivos. Elmon, que está a punto de perderlo todo lo que le queda. Siguiendo la historia genérica de un protagonista masculino que fue maltratado también. Perdió a sus padres a una edad muy temprana. Su madre murió al darle a luz, y su padre murió cumpliendo con su deber como fuerza del ejército élfico. Criado como huérfano, huyó del orfanato a una edad temprana, acabó teniendo que sobrevivir solo en un callejón, y los demás lo menospreciaban por ser huérfano. Lo tiene todo, la cruel y genérica trama que cuenta la historia de un personaje principal lamentable que va del sufrimiento a la grandeza. Desde no tener nada hasta tener todo lo que hay para uno tener. Amado por una mujer que está muy por encima de su nivel pero que aún así se enamoró de él porque la trama lo exige. La única diferencia entre esos personajes principales y Elmon es que aún no ha llegado a la grandeza, a alcanzar esa cima donde muchos le temen, odiarían y adorarían muchos. Hazlo. Libérame y te daré todo lo que desees. La razón por la que Elmon aún no se ha convertido en grande ni ha empezado a caminar por el camino hacia la grandeza es porque el truco que recibió, como la mayoría de los personajes principales, es un truco prohibido entre su raza. Esa trampa es la principal razón por la que su raza se ha visto obligada a vivir dentro de los límites de la barrera, y también se ha hecho su deber dar su vida cuando es necesario. Así de prohibido es, y ese mismo tramposo es suplicar a Elmon, escupiendo palabras tentadoras en sus oídos como hace un estafador cuando intenta robarte tu posesión. Le daba a Elmon un incentivo, promesas de concederle su deseo y deseo desesperado si tan solo podía hacer una cosa por él. Es un trato que a cualquiera le parecería que no está perdiendo nada y, sin embargo, sigue ganando más de lo que ha previsto. Elmon, en su sano juicio, no habría aceptado este trato, pero ya ha tenido suficiente. Solo puede soportar hasta cierto punto, y sin embargo tan poco que tiene que llamar suyo.
Lo poco que tiene y considera eterno está ahora al borde de abandonarlo, abandonándolo a su propio destino. No querría eso, sobre su cadáver antes de dejar que ese fuera su destino. Un hombre desesperado con necesidades y deseo es alguien que recurriría a cualquier medio y haría cualquier extremo para que su deseo se cumpla y sus necesidades se satisfajan. Elmon no es diferente. No es una excepción a la regla de la desesperación y las necesidades, y el medio por el cual se le conceden sus necesidades no es en absoluto su preocupación mientras consiga lo que quiere. Capítulo 282. Elmon, con el ceño fruncido, se levantó de donde estaba sentado, encontrando la salida de la habitación por la puerta que tenía enfrente. ¿Quieres ser libre? Lo haré. Te liberaré, y a cambio me concedes el poder de hacer que Lena sea mía para reclamar. Dijo, caminando por la calle y hablando consigo mismo como un hombre enloquecido. ¿Una mujer es todo lo que deseas? Niña, podría darte el mundo si ese fuera tu deseo. La voz sonaba tan segura y segura de sí misma, susurrando en sus oídos lo que era capaz y la extensión de los deseos que podía conceder. Que se joda el mundo. Lena es mi mundo, y ella es todo lo que deseo. La negativa de Elmon a tener el mundo en sentido literal no sorprendió a la voz si esperaba que eso sucediera. Desde que la voz conoció a Elmon, y lo ha conocido desde el momento de su nacimiento. Nunca había visto a Elmon desear mucho ni anhelar más de lo que puede tener. Siempre ha vivido dentro de sus límites y nunca ha soñado ni esperado hacer cosas que le pusieran muy por encima de lo que es capaz. Es la primera vez que Elmon toma una postura por sí mismo, y su razón para hacerlo es por amor. Desde que se encontró con Lena, la voz había observado cómo la actitud de Elmon cambiaba, un giro de un chico sin ambición a un chico que empezaba a volverse codicioso para satisfacer a quien amaba. Se atrevieron a sugerir que él y Lena huyeran de la nación élfica. Era una idea que el antiguo Elmon nunca habría pensado, ni siquiera se habría acercado a ella como opción. Intentar huir con la princesa de la nación es una sugerencia demasiado loca como para siquiera plantearse aplicarla en términos realistas. Las cosas que hacéis los mortales por amor. ¿Qué? La voz soltó una risita extraña, burlándose del amor dedicado de Elmon por Lena, un amor que le ha cegado para que haga su voluntad. Hasta ahora, la voz se ha proyectado en Elmon, para persuadirle de que haga su voluntad, pero nunca Elmon ha roto ni escuchado la voz. Ahora, Elmon, en su desesperación, cerró los ojos y los oídos abiertos para dejar entrar la voz tanto como quisiera. Se burló de la necedad de Elmon y ya no le sorprendió. Donde acabó su paseo fue dentro de una cueva con una amplia abertura, la entrada tallada en forma de león rugiendo tan fuerte como podía, con un volumen de boca lo suficientemente grande para meter 10 elefantes de una sola sentada. Elmon, con el miedo grabado en su corazón, decidió arriesgarse y entrar en la oscura y ominosa cueva, abriéndose paso a través del rugido del león. ¿Qué haces aquí? Elmon se detuvo en seco por una voz grave de hombre que sonó desde lejos advirtiéndole que se quedara atrás. He venido aquí en busca de algo. La voz de Elmon se asustó al responderle al hombre. Nunca ha intentado hacer algo que vaya en contra de las normas y regulaciones de los elfos. Esto iba más allá de lo que estaba acostumbrado, mucho más allá de lo que estaba acostumbrado, y eso le aterraba mucho. En su mente hay una enorme cantidad de preguntas que se preguntan qué hacer si descubren su intención incluso antes de que lo consiga. Revolvió su mente en busca de una respuesta que no le hiciera parecer sospechoso ante los dos hombres que vigilaban con una enorme puerta de 2 lados detrás de ellos. Los dos hombres se miraron como si estuvieran contemplando la elección de su respuesta para responder. Han estado vigilando todo el día y aún no han visto a nadie venir aquí a jugar, mucho menos a perder algo solo para volver a buscarlo. La excusa de Elmon para ellos no tenía sentido en absoluto, y eso les incomodaba a su alrededor. ¿Por qué elegiría mentirles? ¿Por qué razones le trajeron aquí aparte de la mentira que acababa de contarles? Sabían que tramaba algo, pero simplemente no podían precisar qué era. Los dos guardias nunca pensaron ni por un segundo que lo que él estaba haciendo tenía algo que ver con la enorme puerta que había detrás de ellos. ¿Cómo iban a hacerlo? Grande o pequeño, mientras sean elfos, habrán oído hablar de lo que representa la puerta que vigilan y por qué debe permanecer cerrada hasta la eternidad. Nunca habrían pensado en la posibilidad de que alguno de ellos, que conoce la historia, decida arriesgarse para abrir la puerta. Sea lo que sea que estés buscando, no está aquí, ahora lárgate. Los dos hombres no aceptaban la presencia de Elmon en la cueva, lo que les facilitó rápidamente y rechazarlo y enviarlo fuera, sin darle tiempo de encontrar lo que decía buscar. Prometo que no te quitaré mucho tiempo. Solo necesito 1 minuto, eso es todo.
Elmon no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Sabía a lo que se metía cuando decidió arriesgarse con la voz. Si se echa atrás ahora, ya no tendrá ni un rayo de esperanza de recuperar a Leena. Esta era la única oportunidad que tenía, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que funcionara. Comillas, ¿no has oído lo que acabamos de decir? Vuelve y no vuelvas nunca más. No está destinado a personas como tú invadir como quieran. El hombre rechazó la súplica de Elmon, devolviéndolo con un tono mucho más duro que el que usó la primera vez. Comillas, Elmon volvió a querer suplicar un rato, pero no pudo porque la voz le detuvo. No te dejarán entrar así de fácil. Por ahora, vuelve atrás. La voz, aunque tenía prisa por tener a Elmon frente a esa puerta, entendió que no iba a ser tan fácil e incluso podría resultar casi imposible mientras los dos hombres estuvieran de guardia en la entrada. Capítulo 283. Dibujado en el suelo hay un patrón luminoso teñido de rojo seco intenso y cuidadosamente dibujado como un triángulo colocado dentro de un círculo. En el centro del patrón luminoso hay un adolescente de pie dentro del triángulo con un rostro pálido que parecía que su salud se estaba absorbiendo poco a poco. Comillas, ¿estás seguro de que esto va a funcionar? Dijo Elmon con un tono débil, hablando como si estuviera conectado a soporte vital. Si esto no funciona, moriré de pérdida de sangre. Tenía la cabeza lentamente bajada y giró para mirar su brazo derecho y luego hacia el izquierdo. En la muñeca de ambos brazos hay restos de sangre seca, pegada a sus palmas y estirada hasta las yemas de los dedos. Funcionará. Solo tienes que decir bien el encantamiento y no habrá problema. La voz aseguró a Elmon la validación de lo que le pedía. Elmon tenía ambas manos levantadas a cada lado y luego cerró los ojos. Estoy listo. Dijo con los ojos fuertemente cerrados, la cabeza hacia adelante y las dos manos levantadas. Repite conmigo. La voz se deslizó desde los pies de Elmon hasta su oído, envolviéndose alrededor de la oreja mientras Elmon se preparaba para repetir la siguiente frase que salió de su boca. Yo. Después de eso, llamas tu nombre completo. Yo. Después de eso, te llamas a ti. No, no, no. No era eso lo que quería decir. Elmon había dicho exactamente las mismas palabras que salieron de la voz, pero la forma en que las dijo no era lo que la voz esperaba de él. Después de decirla y quiero que digas tu nombre completo junto con él. Se tardó en explicarle bien cómo se hacía a Elmon antes de que le permitieran continuar. ¿Lo entiendes? Elmon asintió 2 veces en respuesta a la pregunta de la voz. Entonces dilo. Elmon dudó antes de empezar a hablar, pensando en las palabras antes de decirlas en voz alta. Yo, Elmon, del clan Ilanin, representante del elemento fuego perteneciente a la nación élfica. Cuando terminó, ladeó la cabeza para mirar la oscura, ominosa y difusa forma de la voz que descansaba en su hombro izquierdo. Giró la cabeza hacia ella para comprobar si había dicho lo correcto o no. Invoco la forma de sombra del Demon Mammon para que obedece a mi invocación y se eleve del inframundo al mundo material. Elmon esperó a que la voz terminara de pronunciar su palabra, y cuando vio que estaba lista, la retomó desde el principio, recitándola exactamente igual que la voz. Cuando Elmon terminó su recitación, la voz soltó una risita salvaje y perturbadora diciendo que. El cuerpo de Elmon cayó al suelo en cuanto terminó su recitación. Ya había perdido demasiada fuerza, la mayor parte resultado de usar la sangre que llevaba para dibujar el círculo usado en el ritual. Sus ojos se posaron en un punto concreto, mirando debajo de su cama mientras veía una extraña luz iluminarse hacia él. La extraña luz era el recuerdo de su pasado, su comienzo parpadeando ante sus propios ojos. Se vio varado en un callejón, siguiendo a una pareja élfica y observando sus acciones para saber qué podía soportar de ellos. Su lucha mientras se encuentra superando dificultades aprovechando su naturaleza de determinación y resiliencia. Las lágrimas rodaron por los ojos de Elmon al saber que cualquier oportunidad que pudiera tener con Leena se ha ido. Su cuerpo había perdido tanto física como mentalmente. La determinación a la que se aferraba con tanta desesperación ahora se le escapa de la palma. Le guste o no, iba a morir y la única pregunta es cuándo. Mientras Elmon convulsionaba en el suelo de su apartamento, el círculo que había dibujado con su sangre empezaba a provocar una reacción. Ocurrió poco después de que recitara la cita y se cayera, fue entonces cuando el círculo respondió a sus citas. Un humo oscuro salió del círculo, subiendo lentamente y dispersándose en la atmósfera como humo salido de algo que arde. La sala quedó totalmente cegada por el efecto del humo negro, que llegaba a cada rincón y dejaba el proceso ciego. Tardó un rato en calmarse el humo negro y brumoso,
todo uniéndose y reuniéndose en el centro mismo del círculo dibujado en el suelo. El humo black se compactó, comprimiéndose y estirándolo. El resultado de la compresión hizo que el humo negro formara una forma explicable. Una figura que representaba a un ser desnudo con piel bañada en oro, con una púa que salía de cada codo y otro par de púas que salían de su hombro, recorriendo hasta el cuello como un collar que se soltó. Sus patas eran de lobo, al igual que su cabeza, mostrando sus colmillos visibles hasta la nariz sin labios superiores a la vista. Tenía garras largas que parecían artificiales por lo largas que eran, ya que lo suficientemente larga como para dejar una marca de 2,5 pulgadas solo usándola para arañar la pared. Aleteó sus 2 alas doradas, dejándose agitar libremente, saboreando la sensación de estar expuesto al mundo sobre la superficie tras tanto tiempo en aislamiento. Junto con el ala aún aleteando, su larga cola chapada en oro se unió al proceso moviéndose hacia arriba, abajo y lateralmente. Probó el aire estirando su lengua innecesariamente larga. Capítulo 284. Por fin, soy libre. Dijo, levantando sus 2 manos doradas por encima, alzándolas en júbilo y mostrando una sonrisa fría y excéntrica en su rostro amargo y temeroso. Cuando terminó de deleitarse en su libertad, tenía la cabeza hacia adelante y los ojos fijos en Elmon, que se había desplomado en el suelo. Elmon ya no hacía ningún movimiento visible que indicara que seguía vivo, pero el ser estaba seguro de que no estaba muerto porque aún podía oír la débil respiración que emanaba de él. No te preocupes, niña. Aún tienes un propósito que debes cumplir. Por eso, no dejaré que mueras tan fácilmente. El ser se acercó a Elmon y tenía el cuerpo agachado con los ojos fijos directamente en los ojos de Elmon. Extendió la mano y la usó para nublar la visión de Elmon, como si estuviera enjuagando las partículas de polvo de su rostro. Elmon levantó abruptamente la parte superior del cuerpo del suelo con un largo y profundo jadeo que se elevó al aire. Tenía su corazón latiendo en una maratón, tan inestable y tan agresivo en el gesto. Elmon, tras lograr estabilizar su respiración y ponerla en forma, miró alrededor de su habitación y entonces lo vio. Cuando sus ojos cayeron sobre él, Elmon, asustado, se apresuró a alejar su cuerpo del ser. ¿Por qué tienes tanto miedo? Se acercó a Elmon, extendiendo la mano hacia él antes de preguntarle por qué. Elmon respondió en cámara lenta, captando sus palabras mientras intentaba recordar de dónde reconocía el sonido de la voz. Sí, soy yo. Respondió el ser mientras dejaba de intentar que Elmon le sujetara la mano. Ahora levántate, tenemos trabajo que hacer. Se levantó de su posición agachada y caminó hasta la salida, dándose la vuelta mientras esperaba a que Elmon le alcanzara. Yo. No lo entiendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo estás aquí en forma física ahora mismo? Hasta ahora, Elmon solo ha tenido la gracia de hablar con la voz a través de su forma ominosa y nebulosa. Nunca había tenido el privilegio de verlo en forma física, y desde luego no planeaba verlo ahora también. Elmon estaba confundido por cómo habían acabado las cosas como estaban. Este no era el resultado que esperaba cuando recitaba las palabras que la voz le decía. Elmon prometió a la voz que haría lo que le dijera, y el contenido de esa promesa tenía que ver con Elmon abriendo la puerta. Nunca se mencionó en la promesa de que invocaría lo que se enfrenta ahora. Eso sí, cuando fue a la puerta para intentar abrirla, fue perseguido por los elfos que hacían guardia en la entrada. No había nada que Elmon pudiera haber hecho para acercarse a la puerta e intentar abrirla sin que los guardias lo inmovilizaran fácilmente antes de que se acercara. Su fuerza no le llevaría ni a acercarse a la puerta si solo estuviera custodiada por un elfo, y mucho menos 2 elfos vigilando. Si no podía acercarse a la puerta, no habría forma de que pudiera abrirla. Y si no puede hacerlo, no tendrá los medios para cumplir la promesa que hizo a la voz a cambio de lo que le concederían. La voz también sabía que Elmon era demasiado débil para desobedecer las órdenes de los guardias, así que decidió ayudarle en eso. Le dijo a Elmon que volviera a su casa y le dio instrucciones estrictas que debía cumplir cuando llegara. Las instrucciones consistían en recitar palabras y dibujar el círculo mágico en el suelo. Elmon hizo lo que la voz le había ordenado, moviendo cada paso según la dirección de la voz, y el resultado que obtuvo fue este. Date prisa. Todavía estoy en mi estado de debilidad ahora mismo. Por eso, no podré mantener mi forma mucho tiempo hasta que se abra la puerta. Esto no formaba parte de lo que la voz había planeado cuidadosamente. Su cuerpo actual es demasiado débil para ayudar a cumplir sus intenciones iniciales. Las razones de su debilidad tienen que ver principalmente con usar a Elmon como el vínculo que conecta su forma actual con el mundo material. Al igual que Orun,
La voz o más bien el ser conocido como Mammon es una entidad que no puede permanecer en el mundo material en su forma completa. Para lograrlo, necesitaba un vínculo en el mundo material que sirviera como guía y mensajero de su esencia, sacándola temporalmente del reino en la que se encontraba y transportándola al mundo material. Debido a su origen, hay varias condiciones que deben cumplirse para que un vínculo se establezca. Y una vez verificada esa condición, el vínculo se establecerá y se conectará directamente con el reino en el que reside el ser. La conexión es lo que llevará entonces a que el vínculo obtenga información mental del ser y lleve a cabo su voluntad a través de él. Elmon no tuvo que ir demasiado lejos en establecer la conexión porque ya había estado conectado con el ser desde el momento en que nació. Eso era lo que le daba la oportunidad de poder ver y oír lo que otros no pueden, la figura difusa del ser que siempre rondaba a su alrededor. Comillas, ¿qué esperas? Elmon se mostró reacio a acercarse directamente para encontrarse con el ser. Su aparición le aterrorizaba mucho, y también la energía que la rodeaba. Era algo que no había sentido nunca en toda su vida. Capítulo 285. Oye chaval, ¿por qué has vuelto? ¿No estabas escuchando cuando dijimos que esta era una zona restringida? Hizo oídos sordos a la advertencia del guardia, que se acercó lentamente a él. Comillas, ¿no oyes lo que acabo de decir? El guardia llegó a donde estaba y extendió la mano, colocándola en su hombro para evitar que se acercara más. No tocarás a tu ungido. Así dice la voz mientras extendía la mano, extendiendo la palma de par en par, saliendo de la sombra que se corroía detrás de la espalda de Elmon. El guardia se quedó paralizado al instante, con una dosis enorme de miedo que le invadía y mentalmente se aferraba a su corazón. La palma le cubrió la cara antes de que pudiera siquiera mover la pierna hacia atrás, alejándola de la palma. Te inclinarás ante la oscuridad misma. Los 5 dedos estaban aferrados al rostro del guardia, cubriéndole parcialmente la visión con sus 2 ojos buscando la manera de ver a través de los dedos. El ser presionó los 5 dedos contra su rostro hasta que empezaron a aparecer marcas y, poco a poco, los dedos encontraron su camino en la parte interna de su piel. La sangre goteaba lentamente de los 5 dedos que se habían clavado en su cara. El proceso fue lento, el ser se tomó su tiempo para que el guardia sintiera cada estimulación de su dedo haciendo un agujero en su rostro. El ser retiró sus 5 dedos cuando terminó de implantar la marca de la palma en la cara de guardia, desfigurándola por completo y volviéndola irreconocible. El otro guardia presente observaba todo el proceso y cómo su aliado era demasiado impotente para hacer algo que evitara que sucediera. La fuerza motriz que despertó en el guardia fue solo el instinto de huir y encontrar la manera de mantenerse con vida, lejos del mismo agarre que mató a su compañero. Solo hay un problema con el pensamiento del guardia, y ese era el camino hacia el que debe correr. Está en una cueva, con el trasero bloqueado por la puerta que ocupa todo el espacio. A su izquierda y derecha hay muros sin forma de atravesarlos. La única entrada y salida están en una sola posición, y para que el guardia llegue tendría que pasar primero por el mismo ser que mató a su compañero. Quiere vivir, y su instinto sigue insistiendo en que salga de allí, pero correr hacia ese ser en un intento de escapar de él sería imposible. El nivel de fuerza del guardia es aproximadamente el mismo que el de su compañero que fue asesinado. Si intentaba siquiera acercarse al ser, acabaría muerto antes de darse cuenta de lo que realmente le impactaba. El guardia se encuentra ahora en una encrucijada donde se ve obligado a elegir cómo quiere morir. Si quiere morir luchando contra el ser, o como hizo su pareja, quedarse quieto esperando a que la muerte venga a él. Comillas, por favor, el guardia estaba a punto de arrodillarse y suplicar al ser que le perdonara la vida. Estaba a punto de hacerlo cuando recordó que representaba, porque fue nombrado guardián de la puerta. Su deber como guardia es prepararle para situaciones como esta. Sería una decepción para toda la gente élfica si se echara atrás ahora solo porque tiene miedo. Ven a por mí, bicho raro. Mi trabajo es dejar de ser prohibido como tú, así que venga, que venga. Gritó el guardia adoptando una postura que mostraba que decía cada palabra que decía en serio. Su pose era firme, decidida y lista para derribar a cualquiera que tuviera intención de pasar por encima de él y llegar a la puerta. Comillas, ¿buscas la muerte? La muerte lo encontrarás. Se quedó sin palabras cuando la voz que se suponía debía venir de lejos se oía justo al lado de su oído. El guardia movió su cuerpo, girando la parte superior del cuerpo hacia atrás en una respuesta agresiva a la presencia que había sentido. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, se decepcionó al no ver a nadie detrás de él. En ese momento, el guardia empezaba a entrar en pánico, moviendo el cuerpo en varias direcciones tan rápido como pudo.
No tiene ni idea de a qué se enfrenta exactamente, y aunque él mismo hizo esa amenaza, hay una parte de él que teme por su vida. Es alguien que derribó a su compañero con solo una palma en la cara y aplastó el cráneo con la huella del pulgar dejada en el rostro desfigurado como una especie de memorial de cómo murió. Ese es el mismo ser al que tuvo la esencia de hacer amenazas infundadas. Hablas con tanta audacia en tu tono. Sin embargo, tu mente es demasiado tímida para seguir el ritmo de tu corazón. Le atacó por la espalda, agarrándole el cuello con la misma palma ensangrentada que había matado a su compañero. Desprecio a quienes se niegan a ver la diferencia evidente de fuerza entre ellos y sus oponentes. La palma que agarró su cuello la usó para levantar su cuerpo del suelo, dejando su pierna ligeramente por encima del nivel del suelo. Por la falta de respeto que has demostrado ante mí, me aseguraré de darte una muerte lenta y cruel. Como decía, el ser fue aplicando más presión lentamente al agarre en su cuello, presionándolo pero haciéndolo con un ritmo muy lento, como de tortuga. Prometía hacer que el guardia sintiera dolor, y nunca fallaba en cumplir esa promesa. El guardia, cuyo cuello estaba siendo lentamente apretado hasta la muerte, jadeaba con las manos extendidas y el cuerpo luchando por zafarse del agarre del ser. Capítulo 286. Todos los intentos del guardia por zafarse del agarre resultaron inútiles, salvo para divertir al ser, que encontraba muy entretenido el cuerpo forcejeado del guardia. Puedes acabar con esto ahora. Elmon se sentía incómodo viendo cómo el ser atormentaba al guardia tan despacio como podía. Quería que todo terminara lo antes posible, para acabar con el guardia con su propio sufrimiento. Oh, Elmon, con tu actitud de santo, le quitas la diversión a todo. ¿Cuándo vas a aprender que para sobrevivir de verdad tienes que ser lo más despiadado posible? Aplastó el cuello del guardia, partiéndolo en dos y separando la parte superior del resto del cuerpo. El ser apartó la cabeza mientras bajaba hacia donde estaba Elmon. No necesito que me digas cómo debería y no debería pensar. Recuerda, teníamos un trato, y esa es la única razón por la que trabajo contigo. Elmon seguía teniendo mucho miedo de ese ser, pero ocultaba su miedo en lo más profundo de sí mismo y lograba demostrar por fuera su feroz naturaleza. Le recordó que no trabajaba con él porque quisiera, sino porque no le quedaba otra opción. A cambio de lo que le prometió el ser, esa es la única razón por la que Elmon está dispuesto a colaborar con él. ¿Qué? La invitación reflejó lo que Elmon acababa de decir, lanzando de nuevo la extraña risa. Ponte a trabajar. Así dice el ser, divertido, como si disfrutara de Elmon intentando ocultarle su miedo. Elmon pasó junto al ser y se dirigió directamente a la puerta, para actuar sobre lo que realmente le había traído allí. Comillas para O. La voz femenina y fuerte que sonó a continuación fue lo que detuvo a Elmon, que acababa de llegar a la puerta y estaba a punto de recibir instrucciones del ser sobre cómo abrirla. Comillas, ¿qué crees que estás haciendo ahora mismo, joven? La voz pertenecía a Dilya, estaba en la entrada con Orun a su lado, preguntándose qué estaba pasando. Él y Dilya estaban en una conversación sobre su identidad y desde dónde Orun la había conocido antes. Fue cuando tuvo un pensamiento sobre quién podría ser ella, que Orun estaba a punto de verificar sus pensamientos cuando ella se levantó abruptamente de su asiento y empezó a correr como si no hubiera un mañana. Pensó en dejarla en paz, ya que podría tener asuntos importantes que atender, pero no podía hacerlo. Poco después de que Dilya se levantara de su asiento y saliera al exterior, Orun sintió una aura ominosa y embriagada que corrompía gravemente la atmósfera. Cuando rastreó el aura, Orun notó que venía de la dirección hacia la que Dilya había corrido. No puede ser que fuera solo una simple coincidencia. De repente, sintiéndose asqueado por el mismo aire que antes no había tenido problema en respirar, y por Dilya mostrando una expresión que nunca le había visto antes. No podía ser que todo fuera solo una coincidencia, eso era lo que pensaba Orun. Era fácil ver que algo estaba ocurriendo en la nación élfica, algo que ni siquiera la reina élfica Dilya aprobaba. Corrió tras Dilya, siguiéndola de cerca con la esperanza de poder encontrar ese algo. Era una corredora rápida, más rápida de lo que Orun había imaginado, pero él tampoco era tan lento. Orun se puso a pie de Dilya, la alcanzó y se aseguró de no perderla de vista hasta llegar a su destino. El destino estaba efectivamente más lejos de lo que Orun esperaba, lo que les llevó a trepar varios muros altos antes de llegar a su destino. Chaval, aléjate de la puerta ahora mismo. La voz de Dilya sonaba tranquilizadora, y Orun pudo ver lo dudosa que estaba al acercarse al chico con el que hablaba. Probablemente no quería asustarle para que hiciera lo que ella no quiere que hiciera.
Que se apresurara hacia él solo iba a empujarle a hacer lo que ella había considerado prohibido. Comillas, ¿por qué tengo que hacer eso? El joven preguntó a Dilya con tanta confianza, pero con una autoestima tan baja que llevaba el peso de su voz. Orun no necesitó que se lo dijeran ni mirar dos veces para ver un chico roto en el chico. Veía a los chicos a través de sí mismo, miraba más allá del tono de su voz escuchando el sonido de su corazón. El chico estaba extremadamente triste y desesperado, lleno solo de dolor por dentro. Solo hay un tipo de persona con la que Orun se había reunido que le resultaba muy familiar a la situación actual del chico. Porque hacerlo es peligroso. Abrir esa puerta no solo conduciría a nuestra muerte, sino también a la muerte de millones fuera de la nación élfica. El mundo mismo estaría en peligro si se abriera. Orun dejó de escuchar el latido del chico y prestó atención a lo que Dilya acababa de decir. La muerte no solo de la nación élfica sino también del mundo en peligro. Esa afirmación sonó para Orun como si lo que estuviera en la puerta fuera una entidad que no debería ser liberada. Orun aún no ha visto el alcance completo de los escenarios del mundo, ni explorar cuán vasto es realmente. Aún no lo ha visto, pero ya tiene una idea de lo grande que es por el poco tiempo que pasó en él. Hablar de destruir el mundo es como decir que lo que estuviera en esa puerta es una entidad tan letal como el cambio climático, más rápida que la destrucción que podría provocarse por el efecto del cambio climático. Esto no era ninguna buena noticia para Orun, que estaba a punto de emprender un objetivo, construir un lugar donde encajara como él mismo y no como otro. Capítulo 287. No. El mundo no será destruido. Elmon respondió a la preocupación de Dilya, asegurándole que no habrá destrucción cuando se abra la puerta. Lo que sea que haya ahí dentro solo quiere liberarse, nada más. No le contaron toda la historia de lo que yacía dormido más allá de la puerta. El proceso de pensamiento de Elmon era demasiado superficial, comparando lo que hay más allá de la puerta como un ser similar a otros seres con emociones. Estar encerrado mucho tiempo hace que uno se sienta muy solo, y en su soledad empieza a darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Así entendía Elmon la situación según su conocimiento, pero estaba equivocado. Eso no es verdad, chaval. Lo que hay más allá de esa puerta tiene un solo propósito, arrasar con todo lo que se cruce en su camino. Dilya le dijo lo contrario. El ser no siente arrepentimiento, remordimiento ni siquiera tiene una noción de redención. Su propósito cuando estaba encerrado no ha cambiado y nunca cambiará, ni en 1.000.000 de años. Orun se mantenía ocupado con otra cosa mientras Dilya y Elmon discutían, intercambiando palabras y tratando de entender el punto que ambos intentaban transmitir. Su objetivo era averiguar de dónde venía el aura ominosa que sentía. Por eso siguió a Dilya hasta aquí. El chico despierta un poco su interés, pero eso no es suficiente para distraerle de lo que realmente le trajo aquí. Sintió la presencia cuando se acercó mucho a la entrada y después, tras su entrada en la cueva, la presencia desapareció rápidamente del aire como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, eso no iba a engañar a Orun haciéndole creer que la presencia realmente ya no existe. Podría ser por el efecto del camuflaje, disfrazando el aura de los sentidos de Orun, pero aquí viene la parte que a Orun le resulta muy confusa. Quienquiera que poseyera ese aura perturbadora que percibió antes, ¿qué impedía que esa persona ocultara el aura antes de que Orun pudiera siquiera percibirla? Definitivamente no es porque no pudiera ocultarlo a Orun como está haciendo ahora, así que ¿por qué no lo hizo en primer lugar? No le hagas caso. Ella no te entiende como yo. Ella, como todos los demás, se burla de ti a tus espaldas, mirándote por encima del hombro como si no valieras nada. La voz estaba envuelta en el oído de Elmon, susurrando palabras distorsionadas en sus oídos. Una flecha de fuego voló hacia él, y antes de que pudiera terminar la frase, la flecha le atravesó la boca y se la llevó con ella, inmovilizándola en la puerta que estaba detrás de Elmon. Sabía que olía a algo ominoso, dijo Orun, bajando la mano derecha con la que había hecho la flecha y lanzándola a la voz. Supongo que no es un asociado tuyo. Lo es. Giró la cabeza hacia Dilya mientras el asociado al que se refería era la figura oscura y nebulosa sin forma sólida, atrapada en la puerta con la flecha de fuego sujetándola. La búsqueda de Orun no le habría llevado a ninguna parte si el ser no se hubiera mostrado solo a Elmon, sin saber que estaba cerca de Orun, un rey espíritu elemental. No, no lo es. Dilya respondió a Orun con la atención aún puesta en Elmon. Ya veo. Así que no tendrás problema en que yo lo termine. Le preguntó Orun mientras se acercaba a la figura oscura y difusa que luchaba por liberarse de la flecha de fuego. No hay ningún problema. Dilya sonaba enfadada, y la mayor parte de esa ira iba dirigida a Elmon.
Sus acciones casi le cuestan todo lo que ella y su pueblo representan. Ni siquiera podía comprender que le había llevado a pensar en abrir la puerta, y no estaba preparada para hacerlo. Dilya no iba a dejarlo pasar, no sin un castigo que sirviera de ejemplo a todos los demás elfos que pudieran tener lo mismo que él. Señor Orun, ¿hay algún problema? Orun iba de camino a recuperar y observar la niebla oscura antes de matarla cuando se detuvo en seco. Cuanto más avanzaba, encontraba algo muy extraño en la escena. La primera rareza que llamó su atención fueron los dos cuerpos deformes que fueron cruelmente asesinados. No tenía sentido que el chico que tenía delante fuera el mismo que derribó a los dos guardias. Una cabeza que fue separada del resto de su cuerpo, y otro que aparentemente fue estrangulado hasta la muerte. La naturaleza de su muerte y la forma en que fueron asesinados no coincidían con la capacidad general del niño. Para lograr esas dos hazañas, se necesita un cierto grado de fuerza física bruta, y Elmon lo hace. No es el tipo adecuado para eso. ¿Comillas has hecho esto? Orun quería estar seguro. Juzgar un libro por su portada no debería ser la mejor opción. Aunque Elmon no le pareciera alguien capaz de tanta crueldad contra los guardias, no debería juzgar demasiado rápido por eso. Elmon tenía la cabeza inclinada sin respuesta a la pregunta de Orun. Pensó que no iba a obtener ninguna respuesta de él tal y como estaba, a menos que decidiera ir por la vía difícil torturándole. Sin embargo, eso le quitaría demasiado tiempo, y es totalmente innecesario, ya que Orun podría recurrir a una forma más sutil de conseguir lo que quiere. En lugar de hacer que le hablara, Orun aprovechó su capacidad de oír bien escuchando el latido del corazón de Elmon. A través de él, puede obtener la información que quiera usando un método de traducción para convertir el latido del corazón en emociones, y las emociones son una muy buena forma de saber en qué está pensando alguien. Capítulo 288. El latido del corazón de Elmon dictaba a Orun que estaba vacilante, asustado y desesperado. Tenía muchas emociones desordenadas en su interior, lo que dificultaba que Orun consiguiera lo que quería. Orun se calmó del ritmo acelerado que le resultaba inútil y escuchó más para entender qué significaba todo aquello. Cómo reunir todas esas emociones en una sola y darles sentido rastreándolas hasta una fuente concreta. Eso es lo que Orun pretendía al centrarse más en el ritmo acelerado del corazón de Elmon. Te lo preguntaré de nuevo, ¿has hecho esto? Orun le preguntó una segunda vez porque le costaba discernir el pensamiento de Elmon solo leyendo su latido. Su corazón latía con muchas emociones a la vez y eso no lo hacía más fácil para Orun. Ser directo con su pregunta hará que Elmon centre su atención en ella. Si responde o no, lo que realmente importa no es porque Orun ya le tiene donde quiere que esté. En el momento en que piense en esa pregunta, su corazón latirá de forma similar a la emoción que sintió al oír la pregunta. Es a través de esa emoción que Orun podrá obtener los resultados que necesita de Elmon. Elmon no pudo responder porque aún tenía la cabeza hacia el suelo, incapaz de mirar a Orun ni a Dilya, la reina élfica. Tal y como pensaba. No había necesidad de que Orun lo oyera él mismo, la forma en que su corazón fluctuaba cuando Orun hacía la pregunta había cumplido el trabajo de decirle exactamente lo que quería saber. No estamos solos. Dijo Orun, girando la cabeza en varias direcciones como si buscara algo. Señor Orun. El comportamiento de Orun llamó la atención de la reina élfica, que cuestionaba sus acciones. Como un perro, olfateaba el ambiente con un rastro a la vista, al menos eso era lo que le parecía a Dilya. Orun dejó la neblina negra aún colgando en la pared y rastreó el rastro de lo que realmente quería captar hasta Elmon. Con la nariz cerca del cuerpo de Elmon, Orun olfateó intensamente a su alrededor antes de olfatear él mismo. Comillas, señor Orun, de verdad que no lo creo. Sus acciones se volvían cada vez más indecentes ante Dilya, que estaba presente, y solo podía soportar hasta cierto punto. Estaba a punto de advertir a Orun por sus acciones cuando, detrás de él, apareció una mano con la palma abierta apuntando a la parte trasera de la cabeza de Orun. Antes de que la mano pudiera tocar el trasero de Orun, cambió rápidamente de posición de estar delante de la mano a poner el que poseía la mano delante de Orun. Un ser de aspecto ominoso que ni siquiera se clasifica como una especie de monstruo. Se preguntó si las placas doradas en su cuerpo estaban fijas o si era solo el color de piel que parecía tan caro. El aura difusa que irradiaba de su cuerpo no ayudaba en absoluto a que Orun tuviera una visión positiva de ello. Eso no fue todo lo que Orun hizo cuando se colocó para situarse en el dorso del dueño de la mano. Orun tenía la mano cubierta de llamas y apuntando directamente al cuello de la criatura. Un leve movimiento de la criatura era toda la justificación que Orun necesitaba para hacerle daño real.
Solo te lo voy a preguntar una vez. Tu respuesta será el factor decisivo sobre qué hacer con mi mano. Dijo Orun, colocando la mano de fuego más lejos y asegurándose de que tocara la piel dorada del ser que no podía llamar monstruo ni bestia. Comillas, ¿quién demonios eres? Desde luego, no era un elfo porque su aspecto no encaja con el mensaje de un elfo. Y Orun también sabe que no era un amigo de los elfos porque si lo fuera, Dil ya habría dicho algo en cuanto lo vio. No era amigo de los elfos, apareció en un lugar donde 2 elfos fueron asesinados y otro estaba a punto de cometer blasfemia contra la clase élfica. Muchísima coincidencia mezclada para mostrar una conclusión que no pinta muy bien para quien sea el ser que tiene delante. Orun le preguntó quién era para que pudiera centrar su atención, y a partir de ahí Orun usaría su sensor cardíaco para leerlo. ¿Quién eres tú? Es una pregunta con ramas asociadas. ¿Un amigo, un enemigo, un aliado, una persona neutral? Esto genera esas preguntas en la mente cuando se le pregunta quién es. Dependiendo de cuál sea su respuesta, es inevitable que se refleje a través del ritmo del latido según las decisiones que se tomen. Ese es el objetivo de Orun, pero parece que dicho plan no va tan bien como lo había esbozado en su mente. Después de hacer la pregunta, Orun intentó leer el latido del corazón. Curiosamente para él, Orun no pudo sacar nada de eso en cuanto a medir la frecuencia cardíaca. Era como si el ser no tuviera corazón, por así decirlo, y su cuerpo actual no fuera más que una réplica de su verdadera encarnación. Orun, para confirmar si su sospecha era correcta o no, procedió a cortar al ser en el hombro bajando la palma que estaba dirigida a su cuello y dirigiéndola al hombro izquierdo, que era el más fácil de alcanzar para la palma de Orun. Su palma penetró en la piel dorada del ser, y Orun la retiró antes de regresar a donde estaba Dilja. Capítulo 289 HMM. Orun miró su mano, la misma con la que había cortado el hombro del ser. Lo que vio no era lo que esperaba ver. Su mano estaba limpia, libre de la sangre que esperaba que brotara del hombro del ser. Orun estaba seguro de que su palma dañó al ser, e incluso le cortó la piel, pero no hay sangre que lo muestre. Ya sabía que no era su cuerpo real por no oír ningún sonido de su corazón, pero no contaba con que el cuerpo falso no tuviera sangre en su cuerpo físico, ni ningún líquido en realidad. No sacarás sangre de su cuerpo. Eso es solo un espejismo de su verdadera creación. Dil ya vio la confusión en el rostro de Orun y le guió diciéndole cuál es la verdadera esencia del cuerpo, un vacío hecho de su horrendo mana. Un objeto hecho de mana o aura puede volverse físico en el sentido de que tiene la capacidad de causar daño o dolor. La forma física puede hacer prácticamente lo mismo que otros objetos físicos que no están hechos de mana o aura son capaces. Sus únicas limitaciones son que no puede replicar el flujo de sangre o corazón, básicamente cualquier cosa relacionada con los órganos internos del cuerpo. Aparte de eso, no hay restricciones sobre su utilidad y efectividad. Comillas, ¿te importaría mantenerme informado de los detalles de lo que estamos tratando aquí? Orun era escéptico respecto a enfrentarse a un oponente del que no tiene información. La neblina era suficiente para tenerlo en tensión, y ahora descubre que el ser era capaz de crear un cuerpo completo usando su mana. El único tipo de personas que Orun ha visto demostrar un nivel tan alto de uso de mana es el Rey Espíritu de Fuego. Cuando Caius se fusionó con el Rey Elemental de Fuego, fue entonces cuando Orun le vio invocar a 2 elementales, Salamander y Efret. Ahora que lo piensa, lo que hizo Caius fue invocar a los elementales, no crear. Orun también había hecho algo similar a lo que hizo el ser. Pero lo que realmente hizo fue crear el núcleo elemental para nombrar a los Wyverns, no el cuerpo entero en sí. Lo que hizo este ser fue crear un cuerpo real usando solo su mana, un cuerpo que puede moverse y hacer cosas de forma realista, incluso volver a su forma de mana cuando lo considere oportuno. Esas cualidades no son las que puede lograr cualquier tipo de ser, tiene que ser un ser al nivel de un rey elemental o quizás incluso superior. Orun esperaba que Dil ya supiera lo del ser, a juzgar por lo emocional que estaba cuando intentó impedir que Elmon se acercara a la puerta. Su suposición, el ser al que se enfrenta ahora tiene definitivamente algo que ver con la puerta. Lo que es ese algo, es lo que Orun quiere obtener de Dil ya en forma de explicación. Eso es un demonio. Y no es cualquier tipo de demonio. Uno de los 7 señores del infierno, el señor demonio Mammon, el demonio que se alimenta y se alimenta de la codicia. Orun se sorprendió, incluso sorprendió, al descubrir que lo que enfrenta es un demonio. Por supuesto que sabe que este es un mundo de fantasía donde existen dragones, wyverns, elfos y otros monstruos. En un mundo así, definitivamente tiene que haber presencia de un demonio, de lo contrario no puede considerarse un mundo de fantasía completo. Lo sabe,
Pero sigue siendo impactante para él escuchar y presenciar la experiencia en persona. Delante de él está un demonio, el mismo ser que a menudo se representa en la Tierra como la encarnación definitiva del mal, cuyo único objetivo es aprovecharse de emociones negativas y ver el fin de la humanidad en general. Esa misma entidad sobre la que se cuentan muchas historias, se escriben libros y se representan obras de teatro. Ese mismo ser que está representado en esas franquicias es el que está delante de él ahora mismo. Orun sinceramente no sabe qué tipo de emociones debería estar sintiendo en este momento. Hay una parte de él que está nerviosa porque el demonio no parece amistoso, y otra parte que se emociona de tener el placer de encontrarse con una figura histórica. Mammon es, sin duda, uno de los famosos grupos de demonios conocidos en el mundo. Un demonio que representa uno de los 7 pecados capitales, la codicia, igual que Dil ya acababa de decir. Es un demonio de la riqueza y la codicia, para ser exactos, pero la riqueza también puede personificarse como una forma de codicia, por eso se le conoce principalmente como el demonio de la codicia de los 7 pecados capitales. Orun, ahora mismo, se siente como un fan contento de tener la oportunidad de conocer a uno de sus ídolos, Mammon. Si no fuera por las circunstancias, Orun seguramente habría corrido hacia Mammon solo para estrecharle la mano y quizá conseguir un momento de unión. Sin embargo, las situaciones no le permitirían hacer lo que pretendía. La presencia de Mammon no es una que la reina élfica aprueba, y es huésped de la reina élfica. Comillas Mammon dijo a Orun en voz alta para que Dil ya la oyera, asegurándose de poner una expresión que mostrara lo sorprendido que estaba por el descubrimiento. Lo hizo para evitar que Dil ya preguntara por qué no le sorprende oír ese nombre. No lleva tanto tiempo en este mundo, salvo el tiempo que pasó desconectando, y al parecer Dil ya conoce sus movimientos, probablemente no el tiempo que pasó en la mazmorra, pero no puede estar del todo seguro. La mejor manera de afrontar situaciones como esta es seguir el juego. Así podría evitar que surgieran sospechas y también evitarse más preguntas. Capítulo 290 ¿Sabrías también por qué está aquí? Orun entendía la base de que Mammon no estaba allí de acuerdo con la voluntad de la reina élfica. También lo entendió por el aura que volaba y la malicia que llenaba la atmósfera de que la presencia de Mammon aquí no sirve para nada. Lo siguiente en la lista para que entienda es el motivo, el propósito que llevó a Mammon hasta la nación élfica. Seguramente no se había metido en la nación élfica solo con el único propósito de invadir. Tiene que haber un propósito para su visita no deseada, y de qué manera ese propósito se relaciona con la enorme puerta que hay detrás de Elmon. Orun también tiene una pregunta sobre cómo Mammon pudo atravesar la barrera que supuestamente cubría a toda la nación élfica, pero decidió dejar esa pregunta pendiente y atender las más serias. Está aquí para la puerta. Entendió que la puerta tiene algo que ver con la razón por la que Mammon irrumpió en la nación élfica. Quedó bastante claro cuando se propuso llegar hasta aquí, empezando por donde Orun percibió su presencia ominosa. Comillas y por qué la puerta. La puerta debe ser un objeto muy importante si Mammon, el demonio representado como todopoderoso, uno de los 7 gobernantes de los pecados, decidió dirigirse a la nación élfica a pesar de saber que habría riesgos. Lo que Orun quiere saber es cuánto vale la puerta y cómo resulta ser un objeto capaz de causar destrucción mundial. La puerta es un camino que conecta el inframundo con el mundo material. Mammon busca abrir la puerta para que su ejército de demonios pueda atravesar y conquistar el mundo. Se sorprendió demasiado al controlar la caída de sus mandíbulas con la boca abierta. Orun fue demasiado precipitado en su juicio. Creer que no hay nada en este mundo que pueda sorprenderle fue un error por su parte. Una puerta que conduce al inframundo, ese mismo inframundo donde solo deambulan las almas de los muertos. El hecho de que haya una parte física en forma de puerta para llegar ya es bastante absurdo. Hablando realísticamente, ¿por qué habría necesidad de una puerta física que llevara al inframundo cuando, en realidad, te guste o no, todavía existe la posibilidad de acabar allí tras la muerte? Un lugar así realmente no merece una puerta física propia, eso pensaba Orun. Además, sin esa puerta existente, las posibilidades de que Mammon venga aquí son muy bajas porque no tiene razón para hacerlo. Si la puerta fue lo que trajo a Mammon aquí, es justo que sea destruida para impedir que Mammon logre su objetivo. Esa era su otra sugerencia mental sobre cómo afrontar la prevención de Mammon en la nación élfica. Orun retractó sus pasos de pensamiento y decidió bajar el volumen para no adelantarse demasiado. ¿Qué probabilidades hay de que los elfos no hayan pensado tanto como él en cómo lidiar con la puerta? Podrían haber llegado a una conclusión así, pero no pueden ponerla en práctica por razones que ellos conocen.
Si ese es el caso, la puerta tiene que permanecer intacta sin ser destruida. Si la puerta estaba fuera de límites, ¿qué impide que cualquiera de los que tienen intención de abrir la puerta se acerque a ella? Ahí es donde entra la barrera. Está diseñado para evitar que quienes puedan tener intención de llegar a la puerta. La barrera que se erige sobre la nación élfica no solo actúa como escudo para mantener la puerta dentro, sino que también actúa como escudo para evitar que quienes tienen malas intenciones les ataquen y liberen las puertas. Los elfos no decidieron encerrarse en una jaula, por decisión propia, sino para mantener el mundo seguro, muy parecido a lo que hacen los llamados pilares, mantener el orden. Para asegurarnos de que estamos en la misma sintonía. Ese demonio no debe poder abrir la puerta, ¿verdad? Orun solo estaba especulando por sí mismo, y aún no ha verificado o más bien ha confirmado con certeza por quien mejor sabe lo grave que es su situación en este momento. Así es. Es un ser que nunca debería siquiera estar cerca de la puerta. Dilya no solo respondió a la pregunta de Orun con sus palabras, sino que también lo hizo asintiendo con la cabeza en señal de confirmación. Bien. Me alegro de que hayamos solucionado eso. Dice Orun, extendiendo la mano derecha momentos después de responder a Dilya. Delante de su palma extendida aparecían 5 bolas de fuego, cada una en forma de tamaño lo suficientemente grande como para sostenerlas en la palma de Orun una a una. Orun abre la sala para medios agresivos enviando las 5 bolas de fuego para atacar al demonio Mammon de golpe. Era una especie de prueba para Orun, para obtener detalles sobre la fuerza del enemigo con el que se enfrentaba antes de cargar físicamente contra él. Las bolas de fuego son una buena forma de medir las capacidades de sus oponentes debido a la cantidad de fuerza y destrucción que se condensa en una sola bola de fuego. Una sola bola de fuego lanzada a voluntad por un rey elemental de tipo fuego tiene la capacidad de daño de derribar un edificio de 15 plantas o más. Con 5 de ellos en juego, la destrucción que causaría su explosión conjunta resultaría ser más efectiva. Como añadir leña a un fuego ardiente, la explosión de una bola de fuego ayudaría a ampliar el alcance de la bola de fuego que está a punto de explotar. Se ayudarían mutuamente, haciendo más daño del que podrían hacer si se usaran uno a uno. Capítulo 291. Con un movimiento de su mano derecha, Mammon dispersó las 5 bolas de fuego que venían hacia él. ¿Así que es más fuerte que 5 bolas de fuego juntas? Queda debidamente anotado. Dijo Orun, ya ideando otros planes para usar contra Mammon después de que el primero no funcionara como esperaba. Ten cuidado, señor Orun. Aunque eso sea solo un espejismo de su verdadero cuerpo, sigue siendo tan peligroso como puede ser. La forma actual de Mammon es la única que se produjo al tejer su maná en la fisicalidad. Aunque no representa al 100% la esencia completa de Mammon, la forma aún lleva el maná de Mammon y puede dañar a Orun cuando sea necesario. Gracias por la información. Antes de que Orun pudiera terminar la frase, Mammon apareció frente a él con la mano extendida hacia su rostro. Sin mover el resto del cuerpo, Orun inclinó la cabeza hacia la izquierda y logró esquivar la mano de Mammon haciéndola pasar por la línea lateral de su cara. No seas tan precipitado, demonio. Llegaré a ti a tiempo. Dice Orun, envolviendo su mano en la mano extendida de Mammon y sujetándola con fuerza para que no pueda liberarse. Por fuera, Orun expresaba su estado feroz sin mostrar vacilación ni ninguna expresión que mostrara lo que realmente siente por dentro. Orun, por dentro, estaba realmente encantado de tener su mano tocando la mano de una figura histórica. Aunque es una figura histórica que busca que muera, simplemente no importa cuando se tiene en cuenta quién es en su presencia. Un rey espíritu elemental, ¿verdad? Mammon dejó de luchar por soltar la mano del agarre de Orun y simplemente se dedicó a convertir la suya en un humo difuso. Cuando la mano se convirtió en un humo difuso, Orun no pudo seguir sujetándola porque ya no estaba en forma física. Mammon retrocedió 2 pasos tras liberarse del agarre de Orun. En toda la vida que he vivido, nunca me he encontrado con un rey espíritu elemental con una forma como la tuya. El caso de Orun es una anomalía entre sus compañeros. Un monstruo elegido como rey espíritu elemental, ese era un caso nunca antes oído, haciendo de Orun el primero de su especie. El interés de Mammon aumentó varios metros sobre cómo surgió la existencia de Orun. ¿Me lo dices? ¿Qué tan posible es que una persona corriente, un mortal de hecho, tuviera el privilegio de ostentar el poder de un rey elemental espiritual? Mientras hacía la pregunta de Orun, la mano de Mammon, que se había convertido en un humo difuso, recuperó su forma física. Realmente no creo que sea una historia que te interese mucho. Orun respondió a Mammon y un segundo después, ya había hecho su movimiento sobre ella.
Orun se apartó de donde estaba y, en un abrir y cerrar de ojos, reapareció sobre la cabeza de Mammon con la pierna estirada hacia ella. Mammon levantó apresuradamente la mano derecha como guía defensiva contra la pierna de Orun que venía sobre él. Antes de que la pierna de Orun pudiera tocar a Mammon, su presencia desapareció de nuevo por encima de la cabeza de Mammon. Mammon giró la cabeza de lado apresuradamente hacia donde podría venir Orun a continuación. La giró hacia la izquierda, y luego casi hacia la derecha cuando sintió una presencia acercarse desde abajo. Mammon giró la cabeza para mirar hacia abajo y allí vio los pies de Orun apoyados en el suelo con ambas manos apretadas en puño. Antes de que Mammon pudiera responder adecuadamente a la forma de Orun, Orun ya se había alejado del suelo donde se había formado una grieta poco después de que él se quitara las piernas. Orun se apartó del suelo y, en el siguiente instante, había recorrido la distancia entre él y Mammon. Con el puño extendido y desde la dirección de donde venía, Orun le dio un puñetazo a Mammon en la mandíbula, aplastándola hacia arriba. Cambió de postura rápidamente y se encontró de nuevo en el suelo poco después de darle un puñetazo a Mammon en la mandíbula. Orun no le dio tiempo al demonio para recuperar el aliento y este le lanzó otro ataque, esta vez yendo a su estómago. Con los pies derechos en el suelo, Orun levantó los pies izquierdos del suelo y giró su cuerpo en un solo giro antes de clavar los pies izquierdos levantados en el estómago de Mammon. De nuevo, la presencia de Orun que estaba frente a Mammon no se veía por ninguna parte en cuanto atacó el estómago de Mammon. A la espalda de Mammon aparece Orun con otra forma de ataque lista para ser lanzada sobre el cuerpo de Mammon. Desde la espalda, Orun usó sus pies derechos para patear la rodilla derecha de Mammon, haciéndola caer sobre su rodilla. Con sus pies izquierdos, Orun volvió a patear la rodilla izquierda de Mammon, también bajándola hasta la rodilla. Ahora tenía ambas piernas de Mammon arrodilladas en el suelo, con el frente mirando hacia Dilya, y la espalda hacia Orun. Demonio o no, mientras tengas un cuerpo físico, para mí no eres diferente de un saco de boxeo. Orun extendió sus dos manos y tomó ambas manos de Mammon con las suyas propias. Soy Orun, un rey espíritu elemental. No temo a nadie, ni siquiera a una figura histórica como tú. Dijo Orun, mientras sujetaba ambas manos de Mammon, estirándolas hacia atrás y tirando de ellas hacia él. Orun levantó su propia pierna derecha y la apoyó en la espalda de Mammon con la mano aún estirada. Usó su pierna como fuerza para empujar el cuerpo de Mammon hacia adelante mientras tiraba de su mano hacia él. Orun, aplicando suficiente fuerza en él, logró separar con éxito las dos manos de Mammon del resto de su cuerpo. Capítulo 292. Orun tiró los brazos separados y se centró en infligir más daño al cuerpo que seguía de rodillas. Después de arrancar los dos brazos del resto del cuerpo, Orun procedió a atacar lo que quedaba del cuerpo, pero no pudo hacerlo. Antes de que pudiera hacer más daño, el cuerpo de Mammon que estaba de rodillas volvió a su forma de humo nebuloso y se dispersó alejándose de donde estaba Orun. Eres un poco brusco para ser un rey elemental espiritual, ¿no crees? Su boca fue el primer órgano en formarse antes de que el resto de su cuerpo siguiera tras su escape de Orun. Todo el daño que había recibido de Orun, incluso las dos manos que estaban separadas. Todo se había reinstalado en el momento en que volvió a su forma física. Era como si Orun nunca la hubiera atacado en primer lugar. Orun ignoró el hecho de que no había sufrido daño a Mammon y, en su lugar, procedió a atacar de nuevo. Acortó la distancia entre los dos y extendió la pierna hacia el lado izquierdo del cuerpo de Mammon. La pierna de Orun casi chocó con Mammon cuando su cuerpo volvió a convertirse en un humo difuso. No era todo su cuerpo lo que se convertía en humo borroso, sino solo el lado al que Orun planeaba hacer daño. Se levantó ligeramente del suelo, con una altura que hacía que la parte superior del cuerpo estuviera a la altura de la cabeza de Mammon. Desde esa posición, Orun extendió la pierna con la intención de darle una patada a la cabeza de Mammon. Y de nuevo, la parte de su cabeza hacia la que Orun apuntaba su ataque se convirtió de nuevo en un humo negro y difuso justo antes de que su pierna pudiera alcanzarla. Mammon, sin hacer ningún movimiento innecesario, desde donde estaba, extendió la mano derecha hacia la cara de Orun con la intención de cubrirle la cara con la palma. Orun levantó la mano derecha y, en respuesta a su acción, una flecha incendiaria flotó arriba y apuntaba hacia abajo a la mano que Mammon había extendido. Mammon se vio obligado a dispersar la mano en un humo difuso debido a la flecha de fuego que caía sobre ella. No quiere entrar en contacto directo con los ataques de Orun, así que se arriesga para transformar su cuerpo en un estado que hará que el ataque de Orun resulte inútil contra él. Orun aprovechó la oportunidad para distanciarse de Mammon.
No eres un rey elemental espíritu muy brillante, ¿verdad? Mammon arregló su cuerpo, devolviendo su brazo a su forma física. Orun no respondió al sarcasmo de Mammon, y en su lugar continuó su implacable asalto contra ella. Cargó contra Mammon de frente, esta vez sin recurrir a ningún truco ni aprovechar su velocidad que le permitiera desaparecer de un punto y reaparecer instantáneamente a kilómetros de distancia en otro lugar. Lo que hizo fue un ataque normal de carga con Orun moviéndose a un ritmo que incluso los ojos de Elmon podían seguir. Orun llegó a Mammon y lanzó un jab de derecha hacia Mammon. Defendió el jab contrarrestando el jab de Orun con uno propio. Sus manos chocaron, haciendo que el puño de Mammon fuera aplastado y vuelto a su forma difusa. Desde su izquierda llegó otro jab de Orun, y esta vez logró conectar con el puño la mejilla izquierda de Mammon. La fuerza del ataque de Orun hizo que el cuerpo de Mammon cayera a la puerta. Tienes razón en que no soy un rey espíritu elemental muy brillante. El choque en la puerta hizo que el cuerpo de Mammon quedara desfigurado, pero se recuperó rápidamente convirtiéndose en un humo nebuloso y poco después en su forma física. Pero entonces me di cuenta de algo increíble. Orun reanudó su ataque contra Mammon al ver que se había recuperado completamente a su forma física. Fue tras Mammon atacándolo desde el lateral, precisamente por el lado izquierdo del cráneo. Veniendo de la izquierda, Orun extendió la palma derecha y la conectó con el cráneo izquierdo de Mammon. Cuando se hizo la conexión, empujó a Mammon más hasta que su otro cráneo, que es el derecho, atravesó la pared. Orun no se detuvo y en cambio siguió empujando a Mammon con la palma aún conectada a su cráneo izquierdo. Mi oponente es un señor demonio con una forma incompleta que tiene que regenerarse constantemente usando tu mana cada vez que su cuerpo físico resulta dañado. Para evitar quedar enterrado en la pared, Mammon convirtió todo su cuerpo en un humo negro y nebuloso, y luego lo filtró más allá de Orun para escapar del agujero causado por usar su cuerpo para atravesar las paredes. No había nada que Orun pudiera hacer para evitar que Mammon escapara del agujero. Su cuerpo se había transformado en su habitual humo negro, y Orun contra esa forma no podía hacer nada. Cualquier ataque que se realice solo hará parecer que está golpeando el aire, y el aire no recibe daño. Sin embargo, la forma física de Mammon no puede considerarse igual que la ausencia de forma nebulosa similar al humo. Cada vez que Orun ataca la forma física de Mammon, ésta aprovecha rápidamente la transformación en su forma de humo brumoso porque sabe que Orun no puede hacer nada para dañarla en esa forma. Y es correcto pensar así, porque en verdad, Orun tiene menos que hacer cuando está frente al aire. Sin embargo, es un caso diferente cuando ese aire es capaz de convertirse en un cuerpo físico. ¿Y cómo lo hace? Gastando mana en la creación de una forma física. Seguramente, la capacidad de crear una forma sólida a partir de una forma gaseosa utilizando maná no puede ser un proceso fácil de lograr, ni un maná con bajo conteo de hacerlo posible. Capítulo 293. Lo que Orun espera al atacar sin descanso a Mammon es conseguir que se agote su mana. Por supuesto, no espera que sea fácil cuando considera que lo que está enfrentando es un señor demonio. Mammon seguro que tiene mucho maná. Casi una fuente aparente de él si según su título como señor demonio es cierto. No tiene la capacidad de calcular la cantidad específica de maná o amenaza que representa el Mammon actual, pero el hecho de que este no sea su cuerpo real es una ventaja para Orun. A cambio de no conocer el nivel de amenaza original de Mammon, Orun decidió creer en su propio nivel de amenaza. Es fuerte y lo ha demostrado en varias ocasiones. Mientras sepa cuál es su fortaleza y su debilidad, no debería tener problema en enfrentarse a cualquier enemigo. Además, como Dil ya había dicho antes, la forma actual de Mammon no es su forma real. Es una forma que se manifiesta mediante el uso del mana que tiene para liberar de su esencia. Como no es su forma real, la cantidad de mana que puede almacenarse en su cuerpo temporal es extremadamente limitada. Es similar a cómo Orun crea su núcleo que representa a sus espíritus elementales como Ifrit, Salamander y similares. Nunca se crean usando toda la esencia del mana de Orun, sino solo una parte parcial de su mana. El mismo caso se aplica a la forma actual de Mammon. Solo hay una cantidad limitada de mana que puede almacenarse dentro de su cuerpo. Orun planea agotar su maná destruyendo su cuerpo y obligándolo a una situación en la que tenga que reparar su cuerpo para mantener su forma. Su forma difusa requiere mana para mantenerse, y su forma física requiere aún más mana, y esa es la ventaja que tiene Orun. Orun no sabe exactamente cuánta mana tiene ni siquiera este cuerpo actual, pero eso no va a impedir sus planes. Con la fuerza física de Orun sola, seguirá agotando a Mammon, atrayéndolo a la situación que desea.
Solo usando su fuerza física para enfrentarse a Mammon, Orun mantendrá su nivel de maná lo máximo posible para evitar algún levantamiento inesperado. Ese es el plan que Orun ideó para usar contra el señor demonio Mammon, y sorprendentemente para Orun, está funcionando demasiado bien. O Mammon es malo en todo lo físico o Orun es simplemente superior en combate físico porque, con la forma en que han ido las cosas con medios puramente físicos, Orun ha estado dominando el flujo de las cosas. En realidad, no esperaba que eso fuera así contra un señor demonio, una figura histórica, para el caso. Mammon seguro que ha vivido mucho más que Orun. A lo largo de esos años, debería haber acumulado una cantidad considerable de experiencia en combate, sin importar lo grande o pequeño que fuera. Aunque su nivel de maná no esté a tope, debería poder aprovechar su experiencia de combate para enfrentarse a Orun, no para igualar el terreno de juego, sino para darle a Orun una batalla por supremacía puramente física. Orun encuentra extraño que Mammon no esté resultando ser un gran problema en combates puramente físicos. La cantidad de maná que uno posee no limita la experiencia física de combate que se ha acumulado a lo largo de los años. Lo que hace es solo poner un descanso en cuanto a habilidad espectacular o magia se puede usar. El maná es lo que determina la proporción de destrucción de la magia cuando se usa, y lo mismo ocurre con la habilidad, pero no con la experiencia. Mammon actualmente no está usando movimientos llamativos, probablemente porque también sabe que no puede desperdiciar la cantidad limitada de maná que su forma tiene para sobrevivir. Si ese fuera el caso, y el maná no sirve como una interrupción de la experiencia física de combate, ¿qué explica por qué Mammon es tan malo en combate físico puro? ¿Quizá está intentando lograr algo sin darlo todo? ¿Tiene que detener a Orun también mediante el combate físico? Hay preguntas que no paraban de surgir en la mente de Orun, pero sin una respuesta adecuada que satisfaga su curiosidad. Orun tiende a pensar demasiado bien de la gente, y que Mammon sea un señor demonio solo hace que la expectativa que él tiene de él sea muy alta. Sea como sea, Orun no ha tenido ningún problema en lidiar con Mammon usando solo su fuerza física. Tal y como estás, no eres rival para mí. Una forma incompleta mantenida mediante el uso de maná enfrentándose a un rey con acceso a una dosis masiva de maná y fuerza capaz de derribar montañas. Dijo Orun, retorciéndose los brazos como si relajara las articulaciones musculares. Por mucho que odies admitirlo, en tu forma actual, no eres rival para mí. Orun no estaba haciendo amenazas vacías ni faroleando sobre lo que acababa de decir, ni para asustar a Mammon ni para satisfacer su ego. Acepta que Mammon será sin duda un ser aterrador para tener como enemigo, pero solo si está en su estado original de señor demonio completo. El Mammon actual que se ve obligado a un estado en el que debe seguir gastando el limitado suministro de maná que tiene solo para mantener su forma, ese Mammon no es una amenaza para Orun. Que puede seguir adelante todo el tiempo que haga falta solo con su amenaza física. También teniendo en cuenta que Mammon es inesperadamente malo en las actividades de combate físico, Orun no lo ve como una amenaza a menos que saque un truco inesperado de sus años de conocimiento y experiencia adquiridos. Capítulo 294 ¿Qué? Te sobreestimas demasiado, rey espiritual. Soy un ser que ha existido en el reino del tiempo y he vivido desafiando las probabilidades del tiempo. ¿Qué te hace pensar que tienes una oportunidad contra mí? Dijo Mammon, fingiendo y dejando salir su aura como forma de intimidación, y también para servir como testimonio de su poder. Comillas, todavía no lo entiendes, ¿verdad? Orun cubrió la distancia y apareció ante Mammon con la palma extendida hacia adelante, en dirección a su rostro. Tú no tienes ninguna oportunidad contra el yo actual. Cubrió la cara de Mammon con la palma de la mano, y antes de que Mammon pudiera responder convirtiendo su cuerpo en un humo difuso, Orun hizo un movimiento con un tiempo más allá del tiempo establecido para convertir su cuerpo en un humo difuso. Usó la palma de la mano en la cara de Mammon para empujar su cuerpo hacia atrás y estrellarlo contra la puerta. El evento apareció ante los ojos de Elmon como si Orun se hubiera teletransportado a sí mismo y a Mammon desde donde estaban, con la cara de Mammon pegada a la pared. Contrariamente a la creencia de Elmon de que era un ataque de teletransportación, no lo fue. Todo lo que hizo Orun fue aumentar la salida de su velocidad en una longitud de onda similar a un destello de luz brillante que emana antes de la llegada del rayo. Cuando Orun terminó su ataque, Mammon liberó la cara que estaba pegada a la puerta convirtiendo todo su cuerpo en un humo nebuloso y alejándolo de donde estaba Orun. La parte de la puerta que aceptó el choque de la cara de Mammon contra su cuerpo quedó intacta, sin señales de que algo hubiera chocado contra ella. Dime,
Demonio, ¿cómo te sientes exactamente ahora mismo? La acción de Orun ha obligado una vez más a Mammon a una situación en la que no le queda otra opción que usar su mana para reparar su cuerpo dañado con el mana almacenado en su cuerpo. Si las cosas siguen a este ritmo, Orun va a lograr su objetivo haciendo que Mammon utilice todo su mana en un proceso continuo de regeneración corporal. Por difícil que fuera para Mammon admitirlo desde fuera, sabía en el fondo que el plan de Orun tenía una gran posibilidad de llevarse a cabo. Si no se hace algo para evitar que Orun dañe el cuerpo de Mammon, eventualmente se quedará sin mana y dejará de poder mantener su forma. Cuando eso ocurre, todo el tiempo que Mammon había dedicado a hacer planes para abrir la puerta habría sido en vano. Eso nunca debe suceder. No puedo esperar otro milenio esperando que vuelva a aparecer el anfitrión perfecto. Tengo que hacer lo que sea necesario ahora para evitar que el rey elemental siga interrumpiendo mis planes. Orun empezaba a convertirse en una espina para el plan de Mammon, y también admitía que eso era cierto en su pensamiento. Sabía que tenía que hacer algo para impedir que Orun se acercara a él. Distanciarse aún más de Orun no iba a funcionar, ya que Orun había demostrado que ninguna distancia era demasiado grande para que él la superara en un abrir y cerrar de ojos. Además, hay un hueco limitado que puede haber en una cueva con tan poco espacio disponible. Orun ha demostrado ser una amenaza para Mammon, y también lo ha reconocido como tal. Mammon, en ese momento, está débil y no puede seguir bien la velocidad de Orun. El cuerpo que tiene ahora no estaba pensado inicialmente para combatir a largo plazo ni para combates abrasivos como el que hace Orun. El cuerpo solo servía para ayudar a Elmon a matar a los dos guardias cuya fuerza Mammon había medido su fuerza y asegurarse de que no suponían ningún problema. Para eso estaba destinado el cuerpo. Participar en una batalla dominante a corto plazo. Y una vez hecho eso, Mammon haría que Elmon abriera la puerta. Una vez abierta la puerta, puede restaurar su forma completa y no tener que depender del colmillo vacío en el que se encuentra actualmente. Ese era el objetivo de Mammon desde el principio, pero dicho objetivo está resultando demasiado difícil de alcanzar en este momento. La principal razón del declive de fuerza en su cuerpo actual es por el tercer partido que se utilizó como medio para invocar su presencia en el mundo material. Elmon es ese tercero que sirve como puente que conecta el inframundo donde se encuentra Mammon con el mundo material. La cantidad total de fuerza que se puede soportar al cruzar el puente depende en gran medida de la resistencia del huésped que representa el puente. Elmon es demasiado débil para ser una fuente adecuada de huésped y que Mammon cruce el puente con el 50% de su capacidad total de combate. Intentó aportar un 10% al cruzar el puente, pero incluso eso fue imposible de hacer. Mammon tuvo que conformarse con depender solo de medio 1% de su capacidad total de fuerza si realmente quería cruzar el puente. Era preocupante, pero también un buen trato para Mammon, que creía que no se quedaría mucho tiempo en su forma del 1%. Una vez invocado, irá a donde está la puerta, matará a cualquiera que intente detenerlo y hará que Elmon abra la puerta en cuanto llegue a ella. Ese era el plan apresurado que Mammon ideó en la mente imaginativa, pero dicho plan ahora está siendo frustrado por una anomalía que no había previsto. Con solo un 1% de su capacidad total de combate en uso, Mammon no tiene ninguna posibilidad contra Orun. Orun supera con creces al Mammon actual en fuerza, agilidad, durabilidad, tiempo de ataque y cualquier otra cosa relacionada con sobrevivir mediante el arte del combate. Si algo no se hace lo suficientemente pronto, Mammon podría nunca abrir la puerta ni siquiera acercarse a que su cuerpo original entrara en el reino material. Su prioridad ahora no debería ser luchar contra Orun, sino encontrar la manera de que Elmon abra la puerta. Es la clave para resolver todos los problemas que Mammon enfrenta ahora mismo. Con la puerta abierta, su cuerpo original cruzará, y con él viene toda la fuerza de lo que es capaz de hacer. Cuando eso ocurra, Orun no tendrá ninguna oportunidad contra un señor demonio a plena fuerza. Eso es todo. Solo necesito abrir la puerta. Mammon volvió a convencerse, creyendo que todo saldría según lo planeado mientras pudiera mantener la puerta abierta. Capítulo 295. Mammon giró la cabeza hacia donde estaba Elmon. Su expresión parecía totalmente en blanco como resultado de haber presenciado el duelo entre Orun y Mammon. No era una pelea que pudiera considerarse un enfrentamiento respetable. Durante toda la batalla, Orun había dominado el curso de la batalla, además de orientar el resultado a su favor. Todo lo que hacía Mammon era recibir golpes continuos desde todos los lados y recurrir a amenazas vacías contra Orun. No entendía cómo Mammon, que está en una situación difícil,
podía tener tiempo para amenazar a alguien que no se intimidaba ante su presencia. Elmon no creía que fuera posible ver a Mammon quedar tan indefenso a manos de otro. Tampoco esperaba que Orun fuera lo suficientemente poderoso como para tener ventaja sobre Mammon. Elmon estaba en el área de descanso cuando Orun luchaba contra los 4 ancianos élficos. Aunque no presenció directamente el duelo, Elmon pudo oír cuando Orun fue anunciado como ganador. A partir de ahí, supo que Orun tenía que ser muy poderoso para haber ganado a los 4 ancianos. Lo que no esperaba era que fuera lo suficientemente poderoso como para tratar a Mammon como un principiante. Era como si se viera a sí mismo en Mammon, mientras Orun representaba a la oponente femenina que le venció en el duelo de la arena. Mammon, desde donde estaba, quería gritarle a Elmon que pusiera su cuerpo en movimiento para abrir la puerta en vez de quedarse quieto y no hacer nada para ayudar a la situación. Intentó señalar a Elmon usando sus gestos visuales. Elmon no prestaba atención al gesto de Mammon, demasiado ocupado sorprendiéndose y fascinándose con Orun. Al ver que Elmon no recibía ninguna señal, Mammon extendió la mano en dirección a él. La mano extendida se transformó en su forma difusa y se dirigió hacia Elmon. La forma difusa llegó a Elmon y luego se enroscó inmediatamente alrededor de su cuerpo. Comillas, ¿qué estás haciendo? Elmon, en modo pánico, se recuperó de su choque y preguntó apresuradamente a Mammon en su forma difusa. Era como si Mammon intentara estrangular el cuerpo de Elmon envolviendo su forma difusa alrededor de él. Sin embargo, esa no era la intención de Mammon. Necesita a Elmon para abrir la puerta, así que ¿por qué demonios iba a matarlo si su tarea aún no se ha cumplido? Elmon hizo todo lo posible por resistir la forma difusa de Mammon sobre su cuerpo, pero toda resistencia por su parte resultó inútil. Comillas, ¿y a dónde crees que vas? Orun se había acercado a la puerta y se interpuso antes de que Mammon pudiera llegar con el cuerpo de Elmon. No dejaré que obstaculices mi camino. Mammon partió la forma difusa en el cuerpo de Elmon. Convirtió la forma dividida en un Mammon físico y la apresuró a atacar a Orun. Para evitar interrupciones, creó otra forma física desde su cuerpo nebuloso y la envió a atacar a Dilja. La forma borrosa de los dos es mantener ocupados a ambos y ganar tiempo suficiente para que Elmon abra la puerta. Con 2 formas físicas extraídas del humo nebuloso que estaba pegado a Elmon, la masa del humo se había reducido considerablemente. El humo no era lo único afectado por la creación de 2 clones de Mammon hechos a partir de la forma difusa. También afectó enormemente la cantidad total de mana que Mammon ahora tiene en su cuerpo. A su ritmo actual, no duraría minutos antes de que su forma difusa desapareciera y regresara de donde vino. Pero no pasa nada. A Mammon no le preocupaba la cantidad de maná gastada porque lo restauraría todo una vez que Elmon abriera la puerta. Orun estaba atrapado defendiéndose del clon hecho con la forma difusa de Mammon en el cuerpo de Elmon. Se quedó sorprendido por un pequeño margen. Orun no esperaba que Mammon aún tuviera suficiente reserva de mana para producir 2 y no desaparecer para siempre. Orun ahora entendía que había subestimado mucho de lo que la figura difusa de Mammon era capaz. Aunque no sea la forma verdadera, sigue siendo una forma creada por una entidad respaldada por un largo año de historia y leyendas sobre ella. Debería haber esperado más de un ser así con años de historia en su nombre. El clon le atacó estirando el puño en dirección a Orun. Orun se giró hacia atrás y logró escapar de ser atrapado por el clon. Contraatacó extendiendo la pierna derecha y usándola para patear la mandíbula del clon. Levantó la otra pierna del suelo, levantando el cuerpo por encima del suelo. Orun bajó su cuerpo y lo aterrizó sobre el clon para golpearlo al suelo. El clon fue derribado, pero no fue destruido como Orun había previsto. Se transformó en su forma difusa y escapó de Orun. Reuniéndose al lado de Orun, volvió a su forma física y procedió a atacar a Orun. Orun atrapó su mano antes de que llegara a él. Sujetando la mano, Orun levantó al clon del suelo y lo estrelló de nuevo contra el suelo. El clon dispersó su cuerpo nebuloso del suelo y volvió a su forma física. Esto no avanza a ninguna parte. Seguir luchando contra el clon era una acción inútil para Orun. Sea lo que sea que le hizo, el clon acaba regenerando su cuerpo convirtiéndolo en un humo nebuloso. Es igual que su pelea con el otro Mammon, salvo que este no tenía pensamiento y parecía sin vida. Mientras que el otro Mammon aún podía hacer discursos y usar el lenguaje corporal para expresarse. Aunque Orun pudiera acabar desgastando a este clon con ataques continuos para que agotara su mana, aún así no merecería la pena. La única razón por la que recurrió a ese método fue para poder usarlo contra el Mammon con emociones, para que usara todo su mana y acabara desapareciendo sin lograr el objetivo de abrir la puerta.
Esa era la intención de Orun, y esa intención no se cumplirá derrotando al clon, que solo es una distracción para que el otro Mammon cumpla su objetivo. Orun dejó al clon solo y decidió apuntar a la figura difusa de Mammon que está con Elmon. Su camino fue bloqueado por el clon que se transformó en su figura difusa y se deslizó hacia el frente de Orun antes de volver a una forma sólida. Como si supiera que uno de ellos no sería ningún problema para Orun, el clon dividió su cuerpo en varios clones de Mammon, dejando al menos 5 para enfrentarse a Orun. Orun no se detuvo en seco, avanzando para enfrentarse a los 5 de frente. Le atacaron cuando llegó a ellos, y uno de ellos se acercó a Orun por un lado. Orun quería ignorarlos y abrirse paso hacia el Mammon que estaba con Elmon. Sin embargo, su plan no pudo lograrse debido a la tenacidad de los 5 clones para asegurarse de que Orun no se acercara a Elmon. Capítulo 296 Oráculo, ¿hay alguna forma de poner fin a esto lo más rápido posible? Orun tiene dificultades para pensar en formas de derribar a un enemigo que se convierte en humo para recuperarse tras ser alcanzado. El plan que ideó, que agotara su mana. Era un plan bien pensado que solo es útil en batallas a largo plazo. Se requiere tiempo y paciencia para lograrlo, y el tiempo es lo único que Orun carece en este momento. Una puerta que conduce a la destrucción mundial es un desarrollo que debe evitarse a cualquier coste posible. Orun pensó en usar su habilidad con la madera para atraparla cuando se convirtiera en un humo borroso, pero se dio cuenta de que ese plan tenía muchos fallos. Por mucho que haga la madera confinada y sellada, todavía existe la posibilidad de que el humo nebuloso salga fusionándose con la madera y fluyendo a través de ella. Como cuando la brisa entra en un objeto bien sellado, empezando por entrar y salir por el otro lado. Los poros presentes en la madera serán su camino de salida. Es un poro que no se puede ver a simple vista, ni pasar por algo diminuto. El tamaño del poro es solo tan grande como las moléculas que componen el aire, y eso demuestra lo microscópico que es realmente. Al pedir ayuda a Oracle, Orun espera que tenga una forma de manejar mejor al clon de lo que se le ocurre. Negativo. La única forma de que el maestro destruya al demonio en su forma difusa es que agote su mana. Otra opción es liberar tu fuego y aumentar su intensidad hasta un estado en el que pueda evaporar incluso el aire, convirtiéndolo en la nada. Bajo la influencia de tal intensidad de fuego, el humo brumoso seguramente se quemará. Supongo que hay una condición que conlleva ese plan. El negativo con el que Oracle empezaba su frase fue lo que le dio a Orun la idea de que cualquier plan que fuera a surgir de ahí es un plan que no puede usarse por buenas razones. Aumentar la intensidad del fuego a tal altura hará que todo lo que toque se queme. Lo mismo ocurre con la puerta. Eso fue una señal muy negativa de que Oracle simplemente cayó sobre Orun. No tendría sentido aumentar la intensidad del fuego, produciendo así un resultado que acabaría en la destrucción de la puerta, la misma puerta que intenta evitar que le pase algo. Orun inclinó la cabeza hacia atrás para esquivar el ataque de uno de los clones. Extendió ambas manos a cada lado y de ahí creó el fuego en su palma. Explosión de llama. Los 2 clones que tenían la intención de atacar a Orun desde cada lado fueron detenidos por Orun lanzando su llama. El fuego del tamaño de una esfera salió de la palma de Orun y salpicó sus cuerpos a ambos. El cuerpo de los 2 clones cayó agresivamente hacia atrás, efecto causado por la explosión de la llama. Otros 2 clones se interpusieron en el camino de Orun, pero él los superó fácilmente usando su velocidad para correr a su lado en lugar de pasar por el centro. Orun llegó al Mammon que estaba con Elmon, e intentó liberarlo usando el mismo truco de llamas que había usado con los otros 2. Su plan se vio frustrado por 2 de los clones que tiraron de la pierna de Orun e impidieron que llegara hasta Elmon. Con los 2 clones sujetando ambas piernas de Orun, la usaron para arrojar su cuerpo, haciéndolo chocar contra la pared y al mismo tiempo ampliando la distancia entre él y Elmon. Maldita sea. Dijo con disgusto. Orun casi había llegado a Elmon. Solo le quedaba hacer que su mano tocara el cuerpo de Elmon. Una vez que lo consiga, podrá liberar a Elmon del cautiverio de la figura de Mammon Enazi. De esto es de lo que hablo. La irritación de Orun hacia el clon empezaba a alcanzar un nivel que apenas podía tolerar su presencia. Su capacidad de combate es muy diferente a la de los Mammon con los que Orun luchó al principio. Los clones lograron seguirle el ritmo, y aunque era más rápido que ellos, aprovecharon su habilidad para transformarse en una forma difusa como forma para vengarse de Orun. El primer Mammon solo usaba la forma difusa como forma de escapar de Orun y regenerar su cuerpo. Los clones, en cambio, lo están usando para aumentar el tiempo de respuesta de su ataque a Orun. No huyen de él ni pierden tiempo dando discursos.
En el momento en que se transforman de nuevo en su forma física, atacan a Orun sin importar lo que esté haciendo. Orun salió de la pared contra la que se estrelló. Giró la cabeza hacia donde estaba Dilja. La vio luchar con el clon, y luchar por dejarlo de la misma manera que él. Dilja era obviamente más fuerte que el clon, pero ¿de qué sirve la fuerza si no es capaz de matar a tu oponente? Por fin. Mi voluntad nublará el cielo del mundo físico. Mammon había llevado a Elmon hasta la puerta. Llevó su forma difusa a la mano derecha de Elmon y la estiró con fuerza hacia la puerta. Al mismo tiempo, Orun fue atacado por los 5 clones que se habían reagrupado. No te lo permitiré. Mientras el ocupado lidiaba con los 5 clones, Orun decidió soltar su cuerpo, creando muchas oportunidades para que los clones atacaran. Lo hizo para intentar evitar que la palma de Elmon tocara la puerta. Orun hizo brotar pinchos del suelo frente a Elmon, y alargó la altura de los pinchos hasta llegar al techo. Orun usó la púa como barricada para mantener a Elmon fuera. En un intento de tocarlo, lo que Elmon acabará tocando es el pincho. Capítulo 297. Llegas demasiado tarde. Los 5 clones de Mammon se unieron de nuevo en uno y le dieron a Orun la decepcionante noticia. Esbozó cansadamente su sonrisa siniestra antes de darle la noticia y transformarse en su forma difusa. Lo mismo le pasó al clon con el que Dilja estaba luchando. El clon se volvió aturdido y volvió a unirse a la forma difusa de Mammon que estaba con Elmon. No, gritó Dilja al ver que la puerta estaba ligeramente abierta. La forma en que se abrió es similar a como uno abre una puerta lo suficiente para que el cuerpo se cuele. La decepción y el miedo en el tono de Dilja se transmitieron bien a Orun. Llegó un poco tarde en la construcción de las púas que debían impedir que Elmon tocara la puerta. Señor Orun, tenemos que salir de aquí ahora mismo. Dilja se acercó rápidamente al lado de Orun y le advirtió alarmantemente. No. Todavía podemos cerrar la puerta antes de que pase algo. Orun no conoce la mecánica de cómo funciona la puerta, pero sí sabe que si todo lo que hace falta para abrirla es un toque de Elmon, seguro que habrá un tiempo determinado para que la puerta se abra. Teniendo en cuenta lo grande que es, no va a hacer BAM, estoy abierto en un entorno amplio y apresurado. Orun podría llegar allí con su rapidez y cerrar la puerta con su fuerza antes de que se abra del todo y deje paso para que salga lo que sea que acecha detrás. No. Una vez abierta, no se puede cerrar por medios normales. La puerta requiere el uso de una cerradura especial para sellarla, no del tipo que implica forzar la entrada para volver a cerrarse. Si Orun cerrara la puerta solo con su fuerza, la puerta volvería a abrirse sola. ¿Comillas en serio? Todo lo que hay que hacer para abrirlo es mediante contacto físico, pero cerrarlo se vuelve difícil. En serio. Orun encontraba absurda la lógica que guiaba la puerta. ¿No es abrir la puerta la parte peligrosa de la misión? Si es así, ¿por qué todo lo que se requiere para lograr una tarea que inevitablemente podría llevar al fin del mundo es solo haciendo contacto físico con él? No tiene por qué ser un toque extravagante. Justo de esas en las que la palma toca la puerta como hacía Elmon. ¿Por qué una decisión tan perezosa debería ser la condición para dejar abrir una puerta que podría marcar el fin del mundo? Y para cerrarla y evitar la destrucción del mundo, ¿hay reglas o métodos ridículos que hay que seguir? ¿No debería ser al revés? ¿Difícil de abrir y fácil de cerrar? Por comodidad. ¿O quizás el que diseñó la puerta lo hizo porque está del lado de la destrucción mundial? No es exactamente contacto físico. Requiere entrar en contacto con alguien del mundo físico que tenga una conexión innata con el inframundo. Orun no entendió del todo lo que dijo Dilja. Su explicación fue vaga y llena de agujeros. Sin embargo, pudo captar los puntos de la trama para elaborar una explicación clara por sí mismo. Lo que Dilja quería decir es que Elmon, por elfo que parezca, tiene algún tipo de conexión que le conecta con el inframundo, es decir, tiene algo dentro que le identifica parcialmente como un demonio. Es realmente absurdo. Considerando que Orun no sentía ninguna energía ominosa emanando de Elmon. No. Curiosamente, no sentía ningún tipo de energía emanando de Elmon. Es como si no tuviera maná alguno, lo cual en el caso de Orun lo encontró raro. La puerta se abrió con vapor saliendo de ella mientras poco a poco ampliaba su alcance. Las púas que Orun había creado se derritieron como resultado del contacto del vapor con ellas. ¿Qué? Por fin, el mundo caerá bajo mi mando. Mammon se separó del cuerpo de Elmon y transformó su forma difusa en una forma física. Lo que me prometiste. Cuando cumplirás tu promesa conmigo. Elmon ha seguido su camino con el trato y se ha asegurado de que Mammon consiga lo que quería.
Ahora era el momento de que Mammon cumpliera su trato con Elmon, su deseo de tener la fuerza necesaria que le permitiera estar al lado de la princesa élfica, Lena, como su compañera igual. Sí. No te preocupes, joven elfo. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Mammon tenía ambas manos bajadas y giró la cabeza hacia Elmon, que estaba a su lado. Reveló una sonrisa siniestra a Elmon, una sonrisa que le preocupaba muchísimo. Elmon dio un paso atrás, temeroso de la sonrisa que le mostró Mammon. Comillas, ¿a dónde crees que vas? Joven elfo. Mammon dio su propio paso, igualando el lento paso atrás de Elmon. Comillas, aléjate de mí. El corazón de Elmon empezaba a inquietarse con la forma en que Mammon le miraba. Fue solo entonces cuando comprendió la verdad sobre Mammon por su expresión. Nunca iba a cumplir su deseo. El objetivo de Mammon era usar a Elmon solo como medio para lograr sus objetivos. Esa revelación hizo que Elmon temiera por su vida. Y con el miedo, Elmon apartó la atención de Mammon, para alejarse lo máximo posible. Antes de que Elmon pudiera alejarse mucho, Mammon extendió ambas manos y la rodeó alrededor del cuello de Elmon para evitar que avanzara más. Orun se lanzó hacia Elmon, para rescatarlo de las garras de Mammon. Fuera, rey espíritu. Con la mano izquierda extendida en dirección a Orun, Mammon hizo que Orun cayera incontrolablemente hacia atrás y se estrellara contra la pared. Orun chocó contra la pared y atravesó ella, adentrándose hasta encontrarse fuera de la cueva y ahora en el mundo abierto. Cuando salió al mundo abierto, cayó al suelo y rodó varias veces antes de detenerse. No sufrió ningún daño por el accidente, pero la forma en que fue empujado hacia atrás le dejó asombrado. La única explicación que Orun tenía para cómo le empujaron varios kilómetros, atravesando gruesas paredes de piedra a un ritmo que no disminuía, era a través de la telequinesis. Una habilidad que permite desafiar las leyes de la gravedad a cambio de mover un objeto sin necesidad de contacto físico. Capítulo 298. Nunca esperó que tal habilidad fuera utilizada por el señor demonio Mammon. Pero, por otro lado, está tratando con un ser del que no tiene información. No le dolería esperar lo peor. También sabe que no debe ser demasiado cuidadoso. Desde que se abrió la puerta, la presencia de Mammon se ha intensificado. Por eso también puede usar telequinesis. Antes de que se abriera la puerta, Mammon no mostraba rastro de poder usar el poder de telequinesis. Todo eso cambió después de que se abriera la puerta. Comillas, la apertura de la puerta debió amplificar no solo su presencia, sino que también le permitió acceder a poderes que no podía usar antes de la apertura de la puerta. Orun se levantó y se preparó para lanzarse de nuevo a la cueva. Sin embargo, fue interrumpido por su cuerpo que se movió sin que él le diera ninguna orden. Como si un objeto tipo imán le atrajera, el cuerpo de Orun fue forzado a atravesar las paredes y entrar en la cueva, estrellándose contra ella hasta que se encontró a manos de Mammon, envolviendo sus dedos alrededor de su cuello. Aún no hemos terminado el rey espiritual. En la otra mano de Mammon, está Elmon, que se desplomó por miedo, supuso Orun. Casi arruinas mis planes. Mi plan de 65 años estuvo a punto de arruinarse con tu presencia. Mammon aplicó presión sobre la mano que rodeaba a Orun. No lo suficiente para decapitarle, pero sí para supuestamente causarle dolor. Lo cual, en defensa de Orun, no está funcionando como Mammon esperaba. No te adelantes demasiado, demonio. Orun, de su espalda, brotó 4 brazos hechos con su llama, igual que cuando se enfrentó a los ancianos élficos. Tenía ambos brazos reales en la mano de Mammon que le sujetaba el cuello, y usó las 4 armas de fuego para atacar a Mammon de frente. Orun aplicó fuerza en su palma y partió la mano de Mammon en 2, liberando su agarre en su cuello. Las 4 armas de fuego agarraron el cuerpo de Mammon por la cintura. Sacudieron su cuerpo arriba y abajo, estrellándolo contra el tejado y devolviéndolo al suelo para enterrarlo. La acción continuó un rato antes de que las 4 armas soltaran su cuerpo lanzándolo contra la pared. Orun agarró apresuradamente el cuerpo desmayado de Elmon y luego volvió con Dilja. Sácalo de aquí y consíguele la ayuda que necesita. Detendré al demonio y haré algo con la puerta. En el tiempo principal, quiero que reúnan sus fuerzas y las preparen para el peligro que declararon que saldrá por la puerta. Orun dio órdenes a Dilja, sin importarle su estatus ni su posición como reina. Si lo que Dilja dijo sobre la destrucción del mundo es cierto, la idea de usar honoríficos o seguir jerarquías bajo circunstancias tan graves no es más que un intento necio de Orun. La jerarquía y el respeto solo pueden mantenerse cuando hay un mundo lleno de personas de las que obtener los reconocimientos. A Dilja tampoco parecía importarle la forma en que Orun le daba la orden.
Ella entendía aún mejor que Orun en qué tipo de situación estaban. Dilya, con Elmon en la mano, se giró hacia la entrada y se dirigió hacia ella. Comillas, ¿quién dijo que podríais iros por vuestra voluntad? La forma difusa clonada de Mammon era más rápida que Dilya. Llegó a la entrada y se transformó en una forma física antes de que pudiera pasar. Dilya tuvo que detenerse, sabiendo que era inútil enfrentarse a una forma que no sufre daño al ser alcanzada. Quiero que ambos seáis testigos de la llegada de Yo, el señor demonio Mammon. El Mammon que Orun había estrellado contra la pared salió de la pared y se sacudió el cuerpo antes de confesar su glorioso yo ante Orun y Dilya. Y voy a retirar eso. Mammon extendió su larga figura puntiaguda hacia Elmon. Dilya, que se aferraba a Elmon, se vio obligada a acercarse más a Mammon. Por alguna razón desconocida para Orun, Mammon parece tan empeñado en tener a Elmon a su lado. Si realmente quisiera, Mammon podría haber matado a Elmon en cuanto su mano tocó la puerta. En ese momento, Elmon había perdido su influencia y utilidad para Mammon. No hacía falta mantener a su lado algo que no sirve de nada. Sin embargo, no mató a Elmon cuando tuvo todas las oportunidades. Orun no quiere creer que el llamado Señor Mon, que declaró la destrucción del mundo, acabe sintiendo gusto por mantener a Elmon a su lado solo por conservarlo. Eso no le cuadra a Orun. Lo que sí lo hace es que Mammon mantenga a Elmon con vida porque todavía le es útil. Por eso, Orun no iba a esperar y dejar que Elmon cayera en manos de Mammon. Mientras Mammon lo quiera, hay dos opciones que Orun debe tomar. Una es asegurarse de que haga todo lo necesario para que Elmon no caiga en manos de Mammon. Si Orun no consigue eso, el siguiente mejor resultado es asegurarse de que Elmon quede completamente inútil antes que Mammon, aunque eso signifique matarlo. Orun saltó hacia Dilya para evitar que Mammon usara su telequinesis para acercarla a él. Antes de que Orun pudiera llegar a Dilya, fue confrontado por el clon que Mammon había creado antes para interponerse en el camino de Dilya. El clon también se había vuelto más rápido, igualando su velocidad con la de Orun. Cuando Dilya casi llegó a Mammon, tiró el cuerpo de Elmon para poder enfrentarse a él sola. Extendió la mano y le dio una palmada en el pecho a Mammon. Se suponía que era una bofetada normal en el pecho, pero la fuerza detrás de la bofetada empujó a Mammon hacia atrás de una forma que una bofetada normal no haría. El cuerpo de Mammon salió volando y cayó al suelo. Comillas, eres un ser prohibido. Mi vida será usada como medio para devolverte a donde perteneces. Declaró Dilya, levantando ambas manos y adoptando una postura de combate. Capítulo 299. Tienes una gran declaración y determinación, reina élfica. Sin embargo, ya es demasiado tarde para eso. Mammon se levantó del suelo y expulsó una sustancia negra por su boca. Deberías haber estado tan decidido antes de que abriera la puerta. Ahora, ya es demasiado tarde para que te resistas. Mammon usó su habilidad de telequinesis para atraer a Elmon. No hubo resistencia por parte de Elmon, que ya se había desmayado. Atrapó el cuerpo de Elmon con la mano derecha, envolviendo el dedo alrededor de su cuello. Abrió la boca de Elmon y volvió a transformar su propio cuerpo en una forma difusa, salvo por la mano que mantenía la boca de Elmon abierta. Mammon vertió su forma difusa dentro de la boca de Elmon, asegurándose de que todo estuviera dentro, incluidas las manos. Orun estaba demasiado ocupado para evitar que sucediera, y Dilya no pudo acercarse a Mammon, quien se aseguró de mantenerla a distancia usando su habilidad de telequinesis. La forma difusa se fusionó con Elmon, desechando su forma original y provocando que tuviera ojos oscuros, con múltiples grietas en la cara. Ya no era Elmon quien controlaba el cuerpo. El que dirige es Mammon. Por fin. Nada puede detenerme ahora. Mammon dispersó al clon que luchaba con Orun. Extendió ambas manos y llamó a Orun y Dilya con su telequinesis. Orun hizo brotar pinchos del suelo para evitar que le empujaran hacia Mammon. Las púas no ayudaron mucho como Orun esperaba. Desde su estómago, Orun sacó dos armas de fuego. Envió los brazos para sujetar ambas palmas de Mammon. Ahora, en lugar de que Orun y Dilya fueran capturados por Mammon, las armas de fuego se interpusieron en eso. Las armas de fuego también actuaban como un medio para interrumpir temporalmente la capacidad de telequinesis de Mammon, liberando así a Orun y Dilya. Comillas, corre. Ordenó Orun. Desprendió el brazo de fuego de su cuerpo y se dirigió a la entrada. Dilya no entendía por qué Orun elegiría huir de un evento que puede provocar el fin del mundo. Por lo poco que sabe de él, Dilya pensaba en Orun como alguien que no se echa atrás ante una pelea y muere todo lo necesario para proteger lo que es suyo. Aunque no tenga ningún deseo de proteger el mundo ni la nación élfica de las garras de Mammon,
Debería entender que Mammon no se ceñirá a perseguir a una sola nación. Mientras Mammon esté libre de su jaula, no hay ningún lugar bajo la faz del mundo que esté a salvo de su alcance. Dilya esperaba que Orun lo supiera, por eso decidió confiar en su juicio y seguir su plan de salir corriendo de la cueva. Comillas, ¿cuál es tu plan? Tienes un plan, ¿verdad? Sí, sí. Yo. Admiraba su lado valiente y seguro de sí mismo para postularse a sí mismo con naturalidad. Esa es aún más razón por la que le cuesta informar a Orun de lo malo que es su plan. Me temo que no es un buen plan en estas circunstancias. Una vez que la puerta se abre, Mammon se ha convertido en una fuerza que no puede ser derrotada por medios ordinarios. Lo sé. Pero a mí me pasa lo mismo. Tengo un modo que me permite conectar con la naturaleza y extraer un poder más allá de la imaginación de uno. Comillas, tienes algo así y nunca pensaste en usarlo antes de que abrieran la puerta. ¿Por qué? Era realmente confuso. Si Orun tuviera una habilidad capaz de matar incluso el propio humo. Lo racional era que él lo usara antes de que Mammon se hiciera aún más fuerte. Antes de que la puerta pudiera abrirse y evitar con éxito el fin del mundo. Ese es el problema. Si lo usara alrededor de esa puerta, lo quemaría hasta la nada, junto con Mammon. Orun no recurrió a usar la habilidad antes porque no quería arriesgarse con la puerta. Ahora que la puerta está abierta y Mammon está fuera de ella. Orun es libre de correr tan libre como quiera. Él, en cambio, no quiere hacer eso en una cueva con tan poco espacio libre. Orun prefiere elegir un espacio abierto como lugar. En un espacio abierto, podría lanzar tantos ataques destructivos como quisiera sobre Mammon sin tener que preocuparse por su entorno. También tendría mucho espacio para atacar, ampliando su alcance de ataque y defensa. Lo necesito fuera. El mejor punto geográfico para luchar contra un ser como Mammon. Declaró Orun, con la mirada fija en la entrada de la cueva y esperando a que Mammon saliera de ella. Ya veo. Tienes mi permiso para ir tan descontrolada como quieras. Me encargaré de que cualquier ataque de vosotros dos no llegue ni a la nación ni al pueblo. Ese sí. Es un buen plan. Si haces justo eso, podré darlo todo sin preocuparme por la seguridad de la gente. Ja, ja. Su voz era torpe, apenas podía encajar y distinguir una frase con ella. Por favor, dime qué estabas pensando en la situación de la nación cuando decidiste sacar la lucha a la luz. Claro que sí. ¿Qué te hizo pensar que no se me habría ocurrido eso? Genial. Temía que no lo hicieras, a juzgar por lo difícil que te resultaba terminar la frase. Ja, ja, ja. No soy tan tonto, ¿sabes? El ambiente se volvió tenso por la incomodidad que reinaba. Comillas, mi señor. Estás a salvo. El ambiente incómodo desapareció gracias a la voz de Zeron que corrió hacia Orun, junto con los 4 ancianos élficos y Monrik. Orun, en lo más profundo de su corazón, agradecía su llegada en el momento oportuno, salvándole de la incomodidad. Capítulo 300. Mi señor. Vinimos tan rápido como pudimos cuando teníamos la sensación de que podrías estar en peligro. Dijo Zeron, apresurándose hacia Orun para comprobar su estado y mostrar su lealtad excesiva. Orun quiso preguntar qué sentían, pero entonces recordó que cuando la puerta se abrió, la ominosa ola de energía que salió de ella debió ser lo que llamó su atención. Comillas, reina Dilya. El anciano Alwyn, anciano del fuego, se acercó a Dilya, llamándola como forma de preguntar por su salud. He fracasado. He decepcionado a mis antepasados, Alwyn. Orun juraría que confundió a Dilya con la mujer llorona por la forma en que acababa de hablar. Sus pensamientos le parecían muy absurdos y falsos. Es una mujer que hasta ahora solo ha mostrado su lado fuerte, saliendo del armario como el tipo de reina que no se arrepiente ni lamenta. Porque una feminista tan fuerte se someter hasta el punto de que las lágrimas le corran por las mejillas. No es tu culpa, mi reina. El anciano Rofir, anciano del agua, se dirigió a Dilya para sacarla de cualquier intento de revolcarse en la autocompasión. Hiciste lo mejor que pudiste. El anciano Kifir, anciano del viento, también se unió para consolar a Dilya. Nos toca hacer lo mejor que podamos. Torsis anciano de la tierra, estaba al frente, mirando hacia la entrada de la cueva con el puño chocado. Debería advertiros a los dos. Con lo que estamos tratando aquí es con un señor demonio. No tengo ni idea de lo fuerte que es ni de tus posibilidades de sobrevivir, dijo Orun. Si queréis, podéis volver ambos al desierto y aseguraros de que vuestra tribu esté a salvo. No os juzgaré a todos si esa es vuestra decisión. Añadió. Les dio a Zeron y Monrik una elección porque ellos la tenían. Para lo que los apuntó fue a crear un hábitat donde los monstruos pudieran vivir en paz.
Nunca se incluyó en su acuerdo que se arriesgarían por una raza que no fuera de la especie monstruosa. Mi señor, ¿por qué propone siquiera tal idea? Somos tus leales servidores, listos para responder a tu voluntad en cualquier momento. Si nos pides que vayamos, vamos. Solo falta que nos des la orden, dijo Theron. Orun ya esperaba que Theron dijera algo así. Su lealtad jurada hacia Orun se ha demostrado en múltiples ocasiones. Sin embargo, no se puede decir el caso de Monric. Es un subordinado que está con Orun porque le teme, no por lealtad o satisfacción. En una posición en la que Orun se enfrenta a Mammon, puede pasar cualquier cosa, incluso llevando a una situación en la que Orun acabará indefenso. No puede decir que cuando llegue ese momento, esté 100% seguro de dejar la espalda a Monric. Sus acciones son impredecibles, y ese no es el tipo de acción que Orun querría tener a su lado en una situación desesperada. Orun levantó la cabeza y giró la mirada para mirar a Monric. Comillas, ¿y tú, qué harás? Esperaba que Monric tomara su decisión en función de lo que quería hacer, en lugar del miedo que sentía hacia Orun, o porque tenía que mantener su apariencia. Me quedaré y lucharé. Si acabo volviendo solo, la señora me mataría, física y mentalmente. El cuerpo de Monric se estremeció al pensar en lo que Vildria le haría si acababa yendo solo a casa. Con la noticia de que huyó de una pelea y dejó atrás a Orun y Theron para que se encargaran solos. Gracias. Los dos. Orun agradecía que Monric no intentara mentirle. Lo dijo basándose en cómo se sentía, y Orun puede dar fe de ello por el resultado que obtuvo al leer el ritmo de su corazón. Hace solo un año, estaba solo en una cueva donde se ve obligado a luchar por su supervivencia. Pero ahora tiene a esos que puede llamar aliados. Aunque Monric no confíe plenamente en él, Orun se siente más seguro sabiendo que no va a abandonarle en medio de la batalla. Vale. Lo hacemos juntos. Orun se volvió hacia Dilya y los 4 ancianos élficos. Breve aviso. Nuestro oponente tiene la capacidad de telequinesis, así como la capacidad de clonarse en un número indefinido que aún no hemos conseguido dominar. Orun continuó con su explicación detallada sobre la habilidad que está bajo el control de Mammon. Mientras se lo explicaba, Theron, Monric y los 4 ancianos élficos prestaban atención a todo lo que decía. La habilidad problemática de la que todos tenéis que estar más alerta es su habilidad para convertirse en humo. Puede mezclarse con el aire presente en la atmósfera y usarlo para atacarte desde cualquier ángulo. La explicación de Orun se vio interrumpida por el retumbar que provenía del interior de la cueva. Todos supusieron que era Mammon acercándose a ellos. En respuesta, se prepararon centrando su atención en la entrada, con la intención de darle a Mammon la mayor sorpresa que jamás hubiera visto. Orun les señaló el plan usando gestos corporales. Era sencillo, debían atacar a Mammon en cuanto lo vieran con todo lo que tuvieran, sin contenerse. Veo que algunas ratas han decidido unirse a la diversión. Menos mal que llamé a mis propios sirvientes. Para igualar las probabilidades o, en este caso, apilarlas abrumadoramente en tu contra. La voz vino de la entrada cubierta por la oscuridad, mezclando así la presencia de Mammon con ella. La voz había dejado de moverse. El retumbo, sin embargo, no lo hizo. Si acaso, solo se hizo más fuerte, más agresivo y más cercano a ellos. Comillas, que empiece la diversión, declaró Mammon, soltando su habitual risa siniestra. Gracias por ver el video completo. Si quieres ver más historias, suscríbete a Master Novelas y déjanos un like.